La tormenta descendió de las montañas como una bestia, envolviendo el sendero en cortinas de lluvia. Dos hermanos pequeños, Liam y Noah, de apenas 8 y 10 años, se aferraban el uno al otro mientras los truenos retumbaban sobre el bosque. Llevaban horas caminando, fríos, perdidos y empapados, cuando una carreta salió chirriando de entre la niebla. Un anciano estaba sentado al volante, con su linterna balanceándose. «¡Subid a mi carro ahora mismo!», gritó, con una voz que atravesaba la tormenta. Los niños se quedaron paralizados. Sus ojos brillaban, no con crueldad, sino con desesperación. A regañadientes, subieron a bordo. El hombre azotó las riendas, impulsando a los caballos hacia la oscuridad. Minutos más tarde, un rugido ensordecedor resonó detrás de ellos, y la ladera de la montaña se derrumbó donde los niños habían estado. Mientras los carros se adentraban a toda velocidad hacia lo desconocido, Noah susurró. ¿Cómo lo sabía? ¿Sería la aparición del misterioso anciano su salvación o el comienzo de algo mucho más peligroso? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El carro avanzó dando tumbos, con sus ruedas de madera luchando contra el barro, mientras la lluvia golpeaba sin piedad la lona que lo cubría. En el interior, Liam y Noah se acurrucaron juntos, sus pequeños cuerpos temblando a pesar de la manta de lana que el anciano les había tirado. La linterna se balanceaba con cada bache, proyectando sombras danzantes sobre el rostro curtido del anciano. «Señor», Noah finalmente logró decir, su voz de 10 años apenas audible por encima de la tormenta. «Nuestros padres todavía están allí. Nos separamos en el camino, y ahora no hay nada allí excepto barro y rocas». El anciano intervino sin volverse. Las montañas llevan días advirtiendo. Nadie escucha. Liam agarró el brazo de su hermano. «Pero nuestra madre y nuestro padre se llaman Ezra». El anciano volvió a interrumpir. «Llevo 63 años en esta montaña. Cuando ella habla, yo escucho». Chasqueó la lengua, instando a los caballos a avanzar. «Tus padres son excursionistas experimentados». Noah asintió, y luego se dio cuenta de que Ezra no podía verlo. «Sí, señor, nos traen todos los veranos». «Entonces tendrán el sentido común de buscar refugio», dijo Ezra, suavizando ligeramente la voz. «La montaña no se lleva a quienes la respetan». Los chicos intercambiaron miradas, con incertidumbre en los ojos. La carreta tomó una curva, y el viento los golpeó de lado con toda su fuerza, casi levantando las ruedas derechas del suelo. Ezra se inclinó hacia la izquierda, como si su peso pudiera anclarlos a la tierra. Los caballos relincharon en señal de protesta, pero siguieron adelante. «¿Cómo lo sabías?», preguntó Noah, repitiendo su pregunta anterior sobre el desprendimiento de tierra. Ezra apretó las manos sobre las riendas. Durante un largo momento, solo el tamborileo de la lluvia llenó el silencio. «Si escuchas lo suficiente, oyes cosas», dijo, ajustándose el sombrero empapado por la lluvia. «Mi cabaña está justo delante. Esperaremos a que pase la tormenta y por la mañana buscaremos a tus padres». Un rayo partió el cielo, iluminando una pequeña estructura de madera enclavada en la ladera de la montaña. No era gran cosa. Troncos desgastados con una chimenea de piedra, un pequeño porche cubierto y ventanas que brillaban con una luz cálida. «¿Hay alguien ahí?», susurró Liam. «No», dijo Ezra, deteniendo los caballos. «Solo han dejado el fuego encendido». Saltó con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad y condujo los caballos bajo un cobertizo junto a la cabaña. Los chicos bajaron con cautela, hundiéndose en el barro mientras corrían hacia el porche. Ezra trabajó rápidamente, desenganchando los caballos y cubriendo el carro antes de unirse a ellos. Dentro de la cabaña había una única habitación dominada por una chimenea de piedra. Una cama estrecha ocupaba una pared, una pequeña mesa y sillas otra. Estantes llenos de frascos, libros y objetos curiosos ocupaban el espacio restante. Olía a pino, humo y algo herbal que los chicos no pudieron identificar. «Quitaos esas cosas mojadas», ordenó Ezra, colgando su abrigo junto al fuego. Rebuscó en un baúl y les lanzó a cada uno una camisa de franela que les llegaba hasta las rodillas. «Poneos esto mientras se seca vuestra ropa». Los chicos se cambiaron torpemente mientras Ezra se ocupaba de la chimenea de piedra, añadiendo leña al fuego y colgando una tetera sobre las llamas. Cuando terminaron, les indicó que se sentaran a la mesa. «Sentaos, comed». Les puso delante unos cuencos de madera
con un guiso humeante, y luego cortó rebanadas gruesas de una barra de pan oscuro. La montaña se calmará por la mañana. Noah miró su cuenco con recelo, pero el hambre pudo más. El guiso estaba repleto de tubérculos y algún tipo de carne de caza. Tras la primera cucharada vacilante, ambos chicos comieron con voracidad. Ezra los observaba mientras bebía de una taza que olía a pino y miel. Sus ojos, profundos bajo unas cejas pobladas, parecían mirar a través de ellos en lugar de mirarlos. ¿Tenéis nombres, chicos?, preguntó finalmente. Yo soy Noah, este es mi hermano Liam. Ezra asintió lentamente. Nombres antiguos, buenos nombres. Liam, que había estado callado desde que entraron en la cabaña, de repente señaló una estantería. ¿Qué son eso? Ezra siguió su mirada hasta una colección de pequeñas figuras talladas en madera. Solo para pasar el tiempo, dijo con desdén, pero se levantó y seleccionó un caballo con la cabeza levantada, muy similar a los dos que habían tirado de su carro. La colocó sobre la mesa delante de Liam. Toma, algo a lo que aferrarte cuando la oscuridad se sienta demasiado cerca. Liam cogió la figura y la giró entre sus pequeñas manos. La artesanía era extraordinaria. Cada músculo y nervio estaba plasmado en la madera. El hombre fluía como si estuviera en pleno galope. Sus ojos parecían contener el brillo de algo vivo. Gracias, susurró Liam, y la primera sonrisa de la noche se dibujó en su rostro. Ezra gruñó en señal de reconocimiento. Descansa un poco. El suelo es más blando de lo que parece. Mientras extendía las mantas frente al fuego, Noah notó algo extraño. El caballo de madera que Liam tenía en la mano parecía calentarse. Un tenue resplandor emanaba de su interior. Pero cuando parpadeó, volvió a ser solo una talla, y la única luz provenía del fuego que se apagaba. Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, Noah se despertó con un murmullo. Parpadeó en la tenue luz del amanecer, momentáneamente confundido por el techo desconocido de troncos de madera tosca. A su lado, Liam dormía profundamente, con el caballo de madera apretado contra su pecho. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron a su mente. La tormenta, el deslizamiento de tierra, el extraño anciano. Ezra estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a los chicos. Parecía estar hablando, aunque Noah no podía distinguir las palabras. La mano del anciano descansaba en el alféizar de la ventana, con los dedos trazando patrones en la madera desgastada. Afuera, la tormenta había pasado, dejando tras de sí una inquietante quietud. ¿Con quién estás hablando?, preguntó Noah, con la voz pastosa por el sueño. Ezra se volvió, sin parecer sorprendido de encontrar al niño despierto. Solo saludos matutinos, dijo enigmáticamente. Las tormentas han pasado. Las montañas están tranquilas ahora. Noah se incorporó, con cuidado de no despertar a su hermano. Tenemos que encontrar a nuestros padres. Come primero, respondió Ezra, dirigiéndose a la chimenea, donde burbujeaba una olla. No podemos buscar con el estómago vacío. Mientras Ezra servía lo que parecía ser gachas en unos cuencos, Noah aprovechó para examinar la cabaña con más detenimiento. A la luz del día, la extraña colección de objetos parecía aún más peculiar. De las vigas del techo colgaban manojos de hierbas secas. En las estanterías había frascos de cristal llenos de líquidos de varios colores, junto a piedras, plumas y huesos. Sobre la puerta colgaba un rifle, viejo pero bien cuidado. Pero lo que llamó la atención de Noah fue un gran pergamino amarillento colgado en la pared frente a la chimenea. Desde su posición en el suelo, parecía un mapa, aunque diferente a todos los que había visto antes. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el mapa mientras Ezra le entregaba un cuenco. Ezra lo miró como si lo viera por primera vez. Es solo un viejo mapa de la montaña. Noah se levantó y se acercó a él, dejando que la curiosidad se impusiera a su cautela. El mapa mostraba la montaña y los valles circundantes, pero los puntos de referencia y los senderos no coincidían con lo que él conocía de las excursiones con sus padres. Extraños símbolos salpicaban el pergamino, y las zonas estaban etiquetadas con palabras en un idioma que no reconocía. Esto no se parece a ningún mapa que haya visto, dijo Noah. Estos senderos no existen, ¿verdad?, preguntó Ezra con un toque de diversión en su voz ronca. Quizás es que aún no los has recorrido. Noah trazó con el dedo un camino sinuoso que subía en espiral por la montaña. ¿Qué es este símbolo?, preguntó, señalando una marca que parecía una puerta rodeada de círculos concéntricos. La expresión de Ezra cambió sutilmente. Estudió a Noah con nuevo interés antes de responder.
Esa es la puerta umbral entre lo que es y lo que podría ser. No lo entiendo. No hay razón para que lo entiendas. Ezra se dio la vuelta, dando por terminada la conversación. Despierta a tu hermano. Se están desperdiciando días. Cuando Noah se dispuso a despertar a Liam, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Ambos chicos dieron un respingo al oír el ruido. Ezra no se inmutó, solo miró hacia la puerta como si esperara que entrara alguien. Pero no había nadie allí, solo una ráfaga de viento que agitó los bordes del mapa y hizo bailar las llamas de la chimenea, murmuró Ezra. No a los chicos, sino aparentemente a la montaña misma. Cruzó hacia la puerta y salió al porche, dejando solos a los hermanos. Noah. Liam se había despertado y se frotaba los ojos para quitarse el sueño. ¿Qué está pasando? No estoy seguro, admitió Noah, manteniendo la voz baja. Pero hay algo extraño en Ezra en este lugar. Liam miró el caballo de madera que aún tenía en la mano. Está caliente, susurró. Y anoche soñé con caballos corriendo por senderos que brillaban en la oscuridad. Noah volvió al mapa y lo estudió con más atención. Ahora que Ezra estaba fuera, se fijó en algo que antes se le había pasado por alto. Cerca de la parte inferior del mapa, donde la montaña se unía con el valle, había una pequeña marca con la inscripción Campamento Thornwood, escrita con tinta descolorida. El mismo campamento donde se habían alojado con sus padres. Pero en el mapa, el campamento estaba marcado con un símbolo de advertencia, una línea irregular como un rayo que golpeaba la tierra. Liam, llamó en voz baja. Ven a ver esto. Su hermano se unió a él, todavía aferrado al caballo de madera. Cuando Liam se acercó al mapa, Noah se quedó sin aliento. El caballo tallado en la mano de Liam brillaba débilmente y en el mapa apareció un punto de luz correspondiente que marcaba una ubicación a mitad de la montaña. La puerta crujió cuando Ezra regresó. Vio a los chicos junto al mapa, vio el caballo brillante y asintió con la cabeza como si confirmara una sospecha. Parece que la montaña tiene algo que mostraros, chicos, dijo mientras cogía su abrigo. Será mejor que nos pongamos en marcha. Vuestros padres no se vieron envueltos en una tormenta cualquiera anoche. ¿Y qué quieres decir?, preguntó Noah, sintiendo miedo de repente. El rostro curtido de Ezra estaba solemne. Quiero decir que pueden haber encontrado una de esas puertas que no deben abrirse. Y si ese es el caso, tenemos muy poco tiempo para encontrarlos. Ezra se movió con una rapidez sorprendente para un hombre de su edad, reuniendo provisiones mientras los chicos desayunaban apresuradamente. Llenó una bolsa de cuero gastada con carne seca, pan duro y varias bolsitas de tela que contenían hierbas y polvos. En una cantimplora echó agua de un barril que recogía la lluvia a través de un tubo en el techo. «Poneos esto», dijo, lanzándoles a cada uno un montón de ropa. «Vuestras cosas aún no están secas, y donde vamos, el algodón os matará». Las prendas eran anticuadas, pero estaban limpias. Pantalones de lana, camisas resistentes y chalecos forrados con algún tipo de piel animal. Olían a cedro y a tiempo. Noah se dio cuenta de que se ajustaban notablemente a sus tallas, como si Ezra hubiera estado esperando a unos niños. ¿Ha habido otros niños aquí antes?, preguntó Noah, colocándose el chaleco sobre los hombros. Ezra se detuvo en sus preparativos. «La montaña trae a aquellos que necesitan ser encontrados», respondió enigmáticamente. «A veces son jóvenes, a veces viejos. A la montaña no le importa mucho la edad». Metió la mano en el bolsillo y sacó un reloj de bolsillo de plata deslustrado con una cadena larga. La caja tenía grabados intrincados diseños de árboles y montañas, desgastados en algunos lugares por el uso durante años. Ezra lo revisó con el ceño fruncido. Luego lo sacudió suavemente y lo acercó a su oído. «El tiempo transcurre de forma diferente aquí arriba», murmuró. «Más para él que para los chicos, especialmente después de una tormenta como esa». «¿Qué quieres decir?», preguntó Liam, atándose las botas que Ezra le había proporcionado, que también se ajustaban sorprendentemente a su talla. En lugar de responder, Ezra le entregó el reloj a Liam. «Sujétalo un momento». El chico lo tomó con cuidado, dándole vueltas entre sus pequeñas manos. La esfera estaba amarillenta por el paso del tiempo. Los números estaban descoloridos. Mientras lo observaban, la manecilla de los segundos comenzó a moverse, pero, contrariamente a lo esperado, se movía en sentido contrario a las agujas del reloj, marcando el tiempo hacia atrás con una precisión rítmica. «Va al revés», dijo Liam, fascinado. «¿Ah, sí?», preguntó Ezra.
recuperando el reloj y observando las manecillas con expresión entendida. O tal vez sea lo único que va en la dirección correcta. Guardó el reloj en el bolsillo de su chaleco, acariciándolo suavemente. Ha habido otros abuelos antes que yo. ¿Solo marca la hora verdadera cuando la montaña cambia?, preguntó Noah. Pronto lo verás, respondió Ezra. La montaña no es solo rocas y árboles. Está viva a su manera. Respira, se mueve, a veces se pliega sobre sí misma. Cogió un rifle que estaba encima de la puerta y lo revisó antes de colgárselo al hombro. Manteneos cerca cuando estemos ahí fuera. Seguid mis pasos. No toquéis nada que yo no haya tocado primero. Y si oís algo que no soy yo ni vuestro hermano, ignoradlo. No importa cómo suene. ¿Entendido? Los chicos asintieron solemnemente, con un escalofrío recorriendo sus espaldas que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. Fuera, el mundo se había transformado. La tormenta lo había limpiado todo, dejando tras de sí un paisaje que parecía brillar con una luz interior. El rocío se adhería a todas las superficies, captando la luz del sol matutino y fracturándola en innumerables pequeños arcoíris. El bosque que rodeaba la cabaña era denso, con pinos centenarios y madreselvas entrelazadas en sus ramas, creando una bóveda similar a la de una catedral. Ezra consultó al caballo de madera, que Liam aún llevaba consigo. Este permaneció inactivo hasta que el chico lo apuntó hacia un estrecho sendero que subía por la montaña. Entonces se calentó en su mano, y un tenue resplandor emanó de sus ojos tallados. «Por ahí», dijo Liam con certeza. Ezra asintió sin sorpresa. La nariz del caballo ha sido tallada a partir de una rama del árbol más antiguo de la montaña. Parte de ella sigue aquí. Partieron por el sendero, que rápidamente se volvió más empinado y menos definido. Noah se mantuvo cerca de Ezra, con Liam siguiéndoles. El niño se dio cuenta de que Ezra consultaba con frecuencia el reloj de su abuelo, y su expresión se volvía más preocupada con cada consulta. «¿Qué estás buscando?», preguntó Noah finalmente. «Deslizamientos temporales», respondió Ezra, sin apartar la vista del reloj. «Lugares donde el ayer y el mañana se funden con el hoy. Tus padres podrían haber entrado en uno». «Eso es imposible», dijo Noah, con la parte racional de su mente rechazando la idea. Ezra se detuvo bruscamente y se volvió hacia el chico. «Escucha, hijo, aquí arriba, lo imposible es solo otro camino que aún no has recorrido. ¿Tus padres son científicos o algo así?», admitió Noah. «Tu padre es antropólogo. Estudia culturas y artefactos antiguos. Mi madre es geóloga». La expresión de Ezra se ensombreció. «Me lo imaginaba. Han venido aquí buscando algo concreto». Noah dudó y luego asintió. «Mi padre ha estado investigando el folclore de la montaña, algo sobre puertas en el tiempo. Umbrales». Ezra corrigió la palabra cargada de significado. «Y son tan reales como tú y yo». Sacó el reloj de nuevo. Las agujas ahora giraban rápidamente hacia atrás. El tic-tac se aceleró hasta convertirse en un zumbido continuo. «Nos estamos acercando a uno ahora», dijo con severidad. «Manténganse alerta, muchachos. A partir de ahora, no confíen en lo que ven sus ojos sin compararlo con lo que sienten». Como si respondiera a su advertencia, una niebla comenzó a levantarse del suelo delante de ellos, envolviendo los árboles con patrones antinaturales. Y de algún lugar en su interior llegó un sonido que hizo que los chicos se quedaran paralizados. La voz de su madre llamándolos por sus nombres. «¡Mamá!», gritó Liam, dando un paso instintivo hacia la niebla. Ezra extendió el brazo, bloqueando el paso del chico con una fuerza sorprendente. «Esa no es tu madre», dijo con voz baja y urgente. «¿Recuerdas lo que te dije sobre las voces? Pero suena exactamente como ella», protestó Noah, aunque no se había movido. Algo en la advertencia de Ezra lo mantenía clavado en el sitio. «Por supuesto que sí», respondió Ezra con severidad. «Así es como te atraen». Metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño objeto envuelto en un paño rojo descolorido. Lo desenvolvió con cuidado y reveló lo que parecía un espejo de mano. Pero en lugar de cristal, su superficie era una piedra negra pulida tan oscura que parecía absorber la luz que la rodeaba. «Cristal de sombra», explicó Ezra, sosteniéndolo frente a la niebla. «Muestra lo que realmente hay, no lo que quiere que veas que hay». Los chicos se agolparon detrás de él, asomándose por encima de sus hombros para ver la superficie del espejo. En su reflejo, la niebla adoptaba una forma diferente. No era la inofensiva niebla que parecía ser, sino una masa retorcida de tentáculos sombríos
que se extendían hacia ellos con determinación, y en su centro no estaba su madre, sino una figura pálida y alargada con demasiadas articulaciones en las extremidades. Liam jadeó y trastabilló hacia atrás. Noah sintió que se le cortaba la respiración. «Miss Walker», dijo Ezra, guardando el espejo en el bolsillo y sacando una pequeña bolsa de su cinturón. Hambriento tras la tormenta, abrió la bolsa y esparció una mezcla de hierbas y lo que parecía sal en semicírculo ante ellos. «No pueden cruzar la salvia de montaña y las limaduras de hierro. Daremos un rodeo», dijo, y los condujo por un empinado desvío a través de la densa maleza, mientras la voz de su madre se volvía más desesperada que enfadada antes de desvanecerse por completo. Solo cuando estuvieron bien lejos, los hombros de Ezra se relajaron ligeramente. «¿Qué era esa cosa?», preguntó Noah, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por parecer valiente ante su hermano. «Uno de los habitantes menos amigables de las montañas», respondió Ezra. «Se alimentan de la confusión y el miedo. Toman formas de tu mente, normalmente de seres queridos, para atraer con fuerza el caballo de madera. ¿De varios tipos?». Ezra asintió. «Las montañas tienen luz y sombra como cualquier otro lugar. Algunas cosas ayudan, otras perjudican. El truco está en saber cuáles son cuáles». Los miró con aire evaluador. «Lo habéis hecho bien ahí atrás, chicos». La mayoría de la gente habría corrido directamente a sus brazos. Continuaron subiendo. El sendero se hacía más empinado y el bosque más denso. De vez en cuando, Ezra se detenía, consultaba su reloj de bolsillo y ajustaba el rumbo. El caballo de madera que Liam llevaba en la mano seguía caliente, y sus ojos tallados parecían observar el camino que tenían por delante. «Ezra», dijo Noah después de que un tramo especialmente difícil los dejara a todos sin aliento, «¿has vivido en esta montaña toda tu vida?». El anciano hizo una pausa antes de responder. «Nací en el valle. Subí cuando era joven. Nunca me fui solo», preguntó Liam. Una sombra se deslizó sobre los rasgos curtidos de Ezra. «No siempre», respondió sin dar más detalles. Coronaron una cresta y se encontraron contemplando un pequeño valle perfectamente circular. En su centro se alzaba un único roble enorme, con un tronco más ancho que la cabaña de Ezra, y ramas que se extendían hasta cubrir casi todo el espacio. A pesar de la estación, sus hojas eran de un verde intenso y susurraban con la brisa que parecía contenerse dentro del propio valle. «El roble susurrante», dijo Ezra con reverencia. «El ser vivo más antiguo de la montaña. Es precioso», susurró Noah. Ezra asintió. «Y una puerta de entrada. Tus padres habrían venido aquí si estuvieran investigando los umbrales». «¿Una puerta de entrada a dónde?», preguntó Liam. «¿A cuándo es más bien la pregunta?», respondió Ezra. Volvió a sacar el cristal oscuro y estudió el valle a través de su superficie oscura. Al menos no había caminantes. «Vamos, pero mantente cerca». El tiempo transcurre de forma extraña alrededor del viejo árbol. Descendieron al valle. El aire se hacía notablemente más cálido con cada paso. La hierba bajo sus pies era exuberante y estaba salpicada de pequeñas flores blancas que Noah no reconocía de ninguno de sus libros de ciencias. Al acercarse al enorme roble, observó unos símbolos tallados en su corteza, similares a los del mapa de la cabaña de Ezra. «Papá estuvo aquí», dijo Noah de repente, señalando una marca reciente junto a los símbolos antiguos. Era la forma característica que tenía su padre de marcar los senderos. Una pequeña flecha con 3 muescas. Ezra la examinó y luego miró su reloj. Las manecillas se habían detenido por completo. Era reciente, lo confirmó. No hacía más de un día. «Hora de la montaña», miró la posición del sol. «Necesitaremos los anteojos cuando pasemos. El roble no solo dobla el espacio, también dobla lo que ves aquí dentro». «Atraviesa», Liam repitió con los ojos muy abiertos. «A través del árbol». Ezra asintió con expresión grave. «Es la única forma de seguir a vuestros padres ahora. Han cruzado a un territorio montañoso más profundo». Se arrodilló ante ellos, mirándolos a los ojos. «Última oportunidad para dar marcha atrás. Chicos, lo que hay al otro lado no se parece a nada que hayáis visto antes». Los hermanos intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa nacida de años compartiendo el mismo espacio. Noah habló por ambos. «Nuestros padres no nos abandonarían. Nosotros no los abandonaremos». Ezra asintió con un destello de respeto en los ojos. «Entonces, agarraos el uno al otro y a ese caballo, y no importa lo que veáis o oigáis, no os soltéis». Ezra se situó ante el enorme roble,
pasando sus dedos curtidos por los símbolos tallados en su antigua corteza. Murmuró palabras en un idioma que los chicos no entendían, y cada frase hacía que las marcas brillaran brevemente con una pálida luz azul. Finalmente, presionó la palma de la mano contra un patrón en espiral en el centro del tronco. «El árbol recuerda a tus padres», dijo, con los ojos cerrados en concentración. «Los llaman erudito y mujer de piedra. Pasaron ayer al salir la luna». «¿Cómo puede recordar un árbol?», preguntó Noah, cuya curiosidad científica se impuso momentáneamente a su miedo. «De la misma manera que recuerda la primera lluvia que lo alimentó hace 500 años», respondió Ezra. «Las raíces del roble van más allá de la tierra», dijo volviéndose hacia los chicos. «Antes de cruzar, necesitaréis algo que os guíe. El caballo muestra los caminos, pero a dónde vamos, los caminos cambian como el tiempo». Ezra sacó de su bolsa un objeto circular del tamaño de su palma. Se parecía a una brújula, pero en lugar de una simple aguja, tenía un intrincado diseño de rosa con múltiples punteros de diferentes longitudes y materiales: latón, cobre, hueso y lo que parecía plata. La cara no estaba marcada con los puntos cardinales, sino con símbolos similares a los del árbol y el mapa. «Es una rosa de los vientos», explicó Ezra, sosteniendo la plana en la palma de su mano. «No apunta al norte, apunta a lo que más necesitas». La aguja más larga, la de plata, comenzó a girar lentamente antes de detenerse en la dirección del roble. «Ahora mismo nos muestra el umbral que necesitamos». Se la entregó a Noah. «Tú eres el mayor, llévala tú». Noah aceptó la rosa de los vientos con cuidado. Notó su calor en la palma de la mano, y las agujas de metal y hueso vibraban suavemente. Mientras la sostenía, la aguja plateada se desplazó ligeramente y señaló directamente el lugar del tronco donde Ezra había presionado con la mano. «Ahora», continuó Ezra, «cruzar es sencillo, pero desorientador. Cuando atravesemos, sentiréis que os empujan en diferentes direcciones. Ese es el umbral poniéndote a prueba. Rose te mantendrá estable si te concentras en ella». Los miró con seriedad. «Y no importa lo que veáis al otro lado, actuad como si pertenecierais a ese lugar. La montaña sabe cuándo tenéis miedo». «¿Cómo sabe la montaña algo?». Noah no pudo evitar preguntar. La expresión de Ezra se suavizó ligeramente. «De la misma manera que tu corazón sabe latir sin que tú se lo digas. Algunos conocimientos son más profundos que el pensamiento». Enderezó los hombros. «¿Listos?». Los hermanos asintieron, aunque ninguno se sentía realmente preparado para lo que les esperaba. Liam agarró su caballo de madera con una mano y la manga de Noah con la otra. Noah sostenía la rosa de los vientos ante él como un talismán, con su aguja plateada inquebrantable. Ezra se acercó al roble y presionó ambas manos contra la marca en espiral. Durante un momento, no pasó nada. Luego, lentamente, la corteza comenzó a ondularse como el agua, y la madera maciza se volvió translúcida. A través de ella vislumbraron un bosque bañado por el crepúsculo azul, aunque el sol aún brillaba intensamente sobre sus cabezas en el valle. «Seguidme de cerca», dijo Ezra, y entró directamente en el árbol. En lugar de chocar con el tronco, el tronco lo atravesó como si fuera humo. Su silueta fue visible brevemente a ambos lados antes de ser engullida por la luz azul del otro lado. Noah tragó saliva y apretó la mano de su hermano. Juntos, dijo, dieron un paso adelante hacia el tronco. Noah sintió una sensación como de agua fría fluyendo sobre su piel, luego una resistencia momentánea, como si el árbol estuviera decidiendo si dejarlos pasar. La rosa de los vientos se calentó en su mano, y su aguja plateada brilló intensamente. Entonces la resistencia desapareció y cayeron hacia adelante, en el crepúsculo. El mundo al que entraron no era el mismo bosque que habían dejado. Aunque seguían rodeados de árboles, estos eran diferentes, más altos, con una corteza pálida que parecía emitir una suave luminiscencia. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de musgo que brillaba débilmente donde pisaban, dejando huellas temporales de luz. Por encima, el cielo era de un índigo intenso, aunque ni el sol ni las estrellas eran visibles a través del denso dosel. Ezra se detuvo unos pasos más adelante, esperando. «Bienvenidos a la montaña profunda», dijo en voz baja. «Hemos cruzado al rebaño. Aquí es de noche», susurró Liam, con voz apagada por el asombro. «No es de noche», corrigió Ezra. «Solo es una luz diferente. El tiempo fluye del lado aquí».
Noah miró la rosa de los vientos. La aguja plateada había dejado de brillar, pero ahora se había activado una de cobre que apuntaba más profundamente hacia el bosque luminoso. Con su visión periférica, captó un movimiento, sombras que se movían rápidamente entre los árboles lejanos, demasiado rápido como para enfocarlas directamente. Ezra, dijo, tratando de mantener la voz firme. Hay algo ahí fuera. Muchas cosas, confirmó el anciano. Observadores. Sienten curiosidad por los recién llegados. En su mayoría son inofensivos si respetamos su territorio, dijo señalando la rosa de los vientos. ¿Qué indica en esa dirección? Preguntó Noah, señalando donde apuntaba la aguja de cobre. Ezra asintió. Entonces ese es nuestro camino. Las huellas de tus padres aún están frescas aquí. Puede que incluso el tiempo transcurra de forma diferente para ellos. Desde su perspectiva, puede que hayan entrado hace solo unas horas. Se echó la mochila al hombro. Mantente cerca. Deep Mountain tiene sus propias reglas y nosotros solo somos invitados. Cuando se pusieron en marcha, Noah se dio cuenta de que el caballo de madera que Liam llevaba en la mano había cambiado. Su crin tallada ahora fluía como si estuviera atrapada por una brisa invisible, y sus ojos brillaban claramente con una luz interior. Los hermanos intercambiaron una mirada de asombro y aprensión, compartidos antes de seguir a Ezra, hacia las profundidades del bosque etéreo, donde cada paso dejaba tras de sí huellas de luz que se desvanecía. El bosque de la montaña profunda parecía respirar a su alrededor. Con cada paso que daban hacia su luminoso corazón, Noah estaba cada vez más seguro de que los observaban. No con malicia, sino con la atención curiosa que uno podría prestar a unos insectos. Veía formas esbeltas moviéndose entre los árboles lejanos, que aparecían y desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. No mires fijamente, aconsejó Ezra en voz baja, al notar la mirada errante del niño. A los observadores no les gustan las miradas directas. Lo consideran una descortesía. Liam caminaba entre ellos, con una mano aún agarrada firmemente al caballo de madera, que seguía pulsando con una luz suave. Está haciendo más calor, observó, asintiendo con la cabeza a la figura. Y a veces creo que puedo sentirlo respirar. Despertarse, confirmó Ezra. Cuanto más nos adentramos, más vivos se vuelven los seres, incluso los que no están vivos en el mundo exterior. Siguieron la guía de la rosa de los vientos durante lo que parecieron horas, aunque la calidad de la luz nunca cambió. El crepúsculo se mantuvo constante, como si el tiempo se hubiera detenido en un atardecer interminable. Finalmente, salieron a un claro dominado por un círculo perfecto de piedras blancas, cada una de ellas a la altura de la cintura de los chicos. En el centro había un estanque de agua tan tranquilo que reflejaba el cielo índigo como si fuera cristal pulido. «Un estanque espejo», dijo Ezra, con voz apagada por el respeto. «Un buen lugar para descansar y escuchar». «¿Escuchar qué?», preguntó Noah. «Ecos», fue la críptica respuesta. «Este claro recuerda a quienes pasaron por él». Ezra se acercó al borde del estanque y se arrodilló, dejando a un lado su mochila. Metió la mano en el agua sin perturbar su superficie, como si el líquido se hubiera apartado específicamente para su mano, y sacó una piedra lisa y redonda del tamaño de una manzana. No se parecía a las piedras blancas del círculo, sino que era casi transparente, con remolinos de colores azul y violeta en su interior. «Es una piedra del eco», explicó, acunándola con cuidado. «Contiene los sonidos de lo que ha sucedido cerca», dijo, y les indicó a los chicos que se sentaran a su lado. «Contadnos algo sobre la muerte de vuestros padres». Liam se sentó con las piernas cruzadas sobre el suave musgo, y Noah se unió a él, colocando con cuidado la rosa de los vientos en su regazo. Su aguja de cobre giraba ahora perezosamente, como si hubieran llegado temporalmente a un punto de referencia en su viaje. Ezra sostuvo la piedra del eco entre sus palmas y cerró los ojos, murmurando palabras que parecían vibrar en el aire en lugar de simplemente ser escuchadas. La piedra comenzó a brillar con la misma luz azul-violeta que se arremolinaba en su interior, pulsando suavemente como un latido. Entonces surgieron voces de la piedra, distantes al principio, pero cada vez más claras. Primero fue la voz de una mujer, tensa por una emoción controlada. «Definitivamente artificial, Mark. Estas formaciones no pueden ser naturales», respondió un hombre, con un tono erudito pero entusiasta, acorde con el folclore.
las puertas entre momentos. Así las llamaban las historias locales. Pero nunca esperé una ingeniería tan sofisticada. Estos símbolos corresponden a alineaciones astronómicas de al menos 3 periodos históricos diferentes. Ten cuidado con ese equipo, advirtió la mujer. Las lecturas electromagnéticas están por las nubes aquí. El Leyanena, mira esta marca. Coincide con el artefacto que encontramos en el valle el verano pasado. Liam jadeó. Son mamá y papá. Ezra asintió, sin apartar la vista de la piedra. Las voces continuaron. La puerta debería estar activa durante la alineación lunar de esta noche, dijo su padre. Si mis traducciones son correctas, tenemos que... Un nuevo sonido los interrumpió. Un profundo estruendo como un trueno lejano, pero de alguna manera más profundo, como si emanara de la propia tierra. Mark, deberíamos volver primero a por los chicos. La voz de su madre había pasado de la emoción a la preocupación. No hay tiempo, insistió su padre. La alineación solo ocurre una vez cada 70 años. Seremos rápidos. Solo iremos y volveremos. 1 hora como mucho. El campamento es seguro y ellos son lo suficientemente mayores como para arreglárselas. Noah es muy responsable. No me gusta, respondió su madre. Algo no me cuadra, Elena. Somos científicos. Este es el descubrimiento de nuestra vida. Un suspiro. Está bien, pero a la primera señal de peligro, daremos media vuelta. Sus voces se desvanecieron, sustituidas por el sonido de pasos y del movimiento de equipos. Entonces, un extraño zumbido se hizo más fuerte, alcanzando un tono que asustó a los niños. Un crepitar como de electricidad, un grito ahogado de ambos padres y luego silencio. Ezra abrió los ojos. El brillo de las piedras se desvaneció. Han cruzado un umbral, dijo. Pero no este. En algún lugar más profundo. Nos dejaron atrás, dijo Noah. El dolor era evidente en su voz. Por una oportunidad de investigación, añadió Liam. Igualmente heridos. Ezra volvió a colocar la piedra del eco en el estanque, donde se hundió sin hacer ninguna onda. No juzgues con demasiada dureza, dijo. Los umbrales tienen la capacidad de influir en las decisiones, haciendo que cruzarlos parezca más importante que cualquier otra cosa. Se puso de pie, sacudiéndose el musgo de las rodillas. Además, parece que planean volver pronto. De hecho, no querían decir que algo hubiera salido mal al otro lado. ¿Qué les habrá pasado?, preguntó Noah, con el miedo sustituyendo a su momentánea ira. Hay muchas posibilidades, dijo Ezra, con expresión grave. Ninguna de ellas sencilla. Señaló la rosa de los vientos. Por eso tenemos que seguir adelante. Cuanto más tiempo estén allí, más difícil será traerlos de vuelta. Noah miró la brújula. La aguja de cobre había dejado de girar lentamente y ahora apuntaba con firmeza al otro lado del claro, hacia un estrecho sendero que parecía conducir hacia un valle envuelto en niebla. ¿Por ahí?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ezra asintió con la cabeza y se echó la mochila al hombro. Hacia el Valle de las Nieblas. Mantente especialmente cerca allí. El valle tiene la costumbre de separar a los viajeros que no tienen cuidado. Al salir del claro, Noah se fijó en que Liam se quedaba atrás, mirando con nostalgia el estanque espejo. ¿Qué pasa?, le preguntó a su hermano, simplemente por curiosidad. Si se hubieran ido, si hubieran sabido lo que iba a pasar, si nos hubieran dejado, si lo hubieran sabido, respondió Liam en voz baja. Noah no supo qué responder, simplemente tomó la mano de su hermano y juntos siguieron a Ezra hacia el valle envuelto en niebla. El caballo de madera brillaba cada vez más mientras descendían hacia lo desconocido. El descenso al Valle de las Nieblas era traicionero. Lo que desde arriba parecía una suave pendiente, rápidamente se reveló como un camino casi vertical, excavado en la ladera de la montaña. Ezra se movía con la seguridad de alguien que ya había hecho este viaje antes, echándose hacia atrás de vez en cuando para estabilizar a los chicos cuando el camino se estrechaba o se desmoronaba bajo sus pies. La niebla se hacía más espesa con cada paso que daban hacia abajo, arremolinándose primero alrededor de sus tobillos y luego elevándose para envolverlos por completo. No era como la niebla normal. Parecía responder a su presencia alejándose del tacto de Ezra, pero extendiendo curiosos tentáculos hacia los chicos. «No os alejéis de mi alcance», advirtió Ezra, con la voz extrañamente amortiguada por la niebla. A Valia le gusta coleccionar cosas, especialmente cosas jóvenes. «¡Coleccionar!»,
repitió Liam nervioso, agarrando con más fuerza su caballo de madera. El resplandor de la figurita proporcionaba una pequeña esfera de visibilidad a su alrededor. Los que se adentran solos no siempre encuentran el camino de vuelta, respondió Ezra. Al menos no en la misma forma en que entraron. Noah mantuvo la mirada fija en la rosa de los vientos, cuya aguja de cobre seguía apuntando firmemente hacia adelante a pesar del desorientador remolino de niebla. Creo que ya casi hemos terminado, dijo, al notar que la aguja comenzaba a temblar ligeramente. Está reaccionando a algo que hay delante, como si respondiera a sus palabras. La niebla que tenían delante se abrió de repente, revelando un pequeño claro donde la niebla nacarada parecía incapaz de entrar. En el centro de este espacio despejado se alzaba un antiguo arco de piedra, medio enterrado en la tierra, como si llevara allí tanto tiempo que la montaña hubiera crecido a su alrededor. Las piedras que lo formaban eran enormes, cada una tallada con símbolos similares a los del roble y al mapa de Ezra, pero más elaborados, más detallados, a pesar de su aparente antigüedad y de las enredaderas que se arrastraban por algunas partes. El arco parecía perfectamente conservado, sin ninguna piedra fuera de lugar, a diferencia de la puerta viva del roble. El espacio debajo de este arco parecía sólido, solo aire vacío, y el valle brumoso continuaba más allá. El umbral, dijo Ezra con reverencia, acercándose al arco con pasos cuidadosos. Uno de los más antiguos de la montaña, Noah estudió los símbolos tallados en la piedra y los encontró extrañamente familiares. Se parecen a los símbolos que papá estaba investigando, dijo. He visto dibujos como estos en sus cuadernos, asintió Ezra. Tu padre encontró rastros de ellos en otros lugares, fragmentos, piezas de un rompecabezas más grande, señaló el arco. Esta es la fuente, el original, pero no lleva a ninguna parte, observó Liam, mirando a través del espacio vacío debajo del arco. Es solo una puerta de piedra que no lleva a ninguna parte. Solo lo parece, respondió Ezra. Se quitó el sombrero y lo sostuvo en sus manos con respeto, como se haría en una iglesia. El umbral necesita la llave adecuada para abrirse. Un momento específico, una intención específica. Miró significativamente el caballo de madera que Liam tenía en la. Noah lo entendió. Los artefactos, sus llaves, algunos, confirmó Ezra. Otros son guías o protectores. La montaña los crea para aquellos que necesitan atravesar sus dedos curtidos por los símbolos. Tus padres habrían utilizado su investigación para activarlo, sincronizándolo con esa alineación lunar que mencionaron. ¿Podemos abrirlo de la misma manera?, preguntó Noah. No es necesario, dijo Ezra. Ya han pasado, dejando su huella en el umbral. Podemos seguir su camino, señaló el caballo de madera. Esa será nuestra llave. El caballo conoce el camino hacia su jinete, por así decirlo. Liam miró la figura tallada, que ahora estaba tan caliente que debería haberle resultado incómodo sostenerla, aunque no le causaba ningún dolor. ¿Qué hago? Sosténla contra la piedra angular, le indicó Ezra, señalando una piedra central en la parte superior del arco marcada con un patrón en espiral. Liam dudó, luego dio un paso adelante. Noah instintivamente extendió la mano hacia su hermano, pero se detuvo, confiando en la guía de Ezra. El niño más pequeño se puso de puntillas, levantando el caballo de madera hacia la piedra angular. A medida que la figura tallada se acercaba a la piedra, ambos comenzaron a brillar con creciente intensidad. El patrón en espiral de la piedra angular comenzó a girar lentamente al principio, luego más rápido, creando un efecto hipnótico. El espacio vacío bajo el arco se onduló como la superficie de un agua agitada, y luego pareció plegarse hacia adentro, revelando un paisaje más allá que definitivamente no era la continuación del Valle Brumoso. En su lugar, vieron una vasta llanura de alta hierba azul plateada que se extendía hacia montañas lejanas que brillaban como espejismos. El cielo era ámbar, aunque no se veía el sol. Extrañas sombras alargadas se movían por el paisaje, proyectadas por nada que pudieran ver. El otro lugar, susurró Ezra. Vuestros padres están ahí dentro, en algún lugar, dijo volviéndose hacia los chicos con expresión grave. Una vez que crucemos, encontrar el camino de vuelta será mucho más difícil. El Valle de las Nieblas sigue siendo territorio montañoso con reglas montañosas. Más allá de ese arco hay algo completamente diferente. Noah comprobó la rosa de los vientos. La aguja de cobre se había detenido y ahora la aguja de hueso estaba activa,
apuntando firmemente hacia el arco. No tenemos otra opción, dijo, mirando a Ezra con una determinación superior a su edad. Son nuestros padres. Ezra lo observó durante un largo momento y luego asintió. Mantened el caballo y la brújula cerca. Ahora hay anclas. Se ajustó la mochila y se dirigió hacia el umbral. Iré primero. Contad hasta 3 y luego seguidme. No dudéis bajo el arco. Atravesadlo directamente. ¿Entendido? Los hermanos asintieron y Ezra dio un paso adelante hacia la puerta ondulante. Su forma se estiró extrañamente al atravesarla y luego desapareció por completo. Noah tomó la mano de su hermano. La rosa de los vientos estaba firmemente agarrada en la otra. 1. Contó con firmeza a pesar de los latidos de su corazón. 2, 3, terminó Liam, y juntos se adentraron en lo desconocido. Atravesar el arco fue como ser desmontado y vuelto a montar. Durante un instante, Noah sintió que existía en múltiples lugares al mismo tiempo. Su conciencia se extendió por todas las posibilidades. Luego, la realidad volvió a enfocarse y se encontró de pie en la pradera azul plateada que habían vislumbrado desde el otro lado. Liam tropezó a su lado, con aspecto desorientado. Eso fue extraño, logró decir el chico más joven, con una voz que sonaba extrañamente superpuesta, como si hablara tanto desde el lado de Noah como desde algún lugar más lejano. Ezra esperó unos pasos más adelante, dándoles tiempo para adaptarse. El anciano no parecía afectado por el cruce, aunque escudriñaba los alrededores con mayor vigilancia. Respirad profundamente, les aconsejó. El cruce afecta a cada uno de forma diferente. La sensación pasará. Noah intentó orientarse, pero el paisaje desafiaba la perspectiva normal. La hierba se extendía hacia montañas lejanas que, de alguna manera, parecían imposiblemente distantes y lo suficientemente cercanas como para tocarlas. El cielo ámbar no tenía sol visible, pero todo el plano estaba bañado por una luz cálida y difusa que no proyectaba sombras, excepto aquellas extrañas formas oscuras alargadas que se movían de forma independiente por la hierba. ¿Qué son esas?, preguntó, señalando las sombras sueltas. No señales, dijo Ezra con brusquedad. Las sombras aquí tienen atención propia. Es mejor no llamarla. Noah bajó rápidamente la mano. La rosa de los vientos en su palma había cambiado de nuevo. Ahora su puntero de hueso brillaba con una luz pálida que indicaba una dirección que parecía conducir hacia una línea de árboles peculiares en el borde de la pradera. ¿Por ahí?, preguntó, mostrando la brújula a Ezra. El anciano asintió. Tiene sentido. Los árboles fronterizos marcaban aquí las transiciones territoriales. Partieron a través de la hierba, que se apartaba ante ellos como si fuera agua, y se cerraba de nuevo tras su paso, sin dejar rastro. Noah notó que los sonidos se comportaban de forma extraña. Sus pasos parecían retrasados, llegando a sus oídos un momento después de que el pie tocara el suelo, mientras que los sonidos lejanos, el canto de los pájaros, el viento, llegaban al instante. Al acercarse a la arboleda, Noah se dio cuenta de por qué los árboles le habían parecido tan peculiares desde la distancia. A diferencia de los árboles normales, con posiciones fijas, estos ejemplares parecían estar en constante movimiento sutil, no balanceándose con el viento, sino cambiando realmente de ubicación, reorganizándose en una danza lenta y deliberada, desplazando los árboles, dijo Ezra, deteniéndose al borde de la arboleda. Guardianes de la frontera, no les gustan mucho los visitantes, pero nos dejarán pasar si mostramos el debido respeto. Los árboles no se parecían a ninguno de los que Noah había visto en los libros. Sus troncos eran delgados y plateados, con una corteza que ondulaba como mercurio líquido. Sus ramas no tenían hojas, sino miles de pequeñas estructuras cristalinas que tintineaban suavemente cuando se tocaban entre sí, creando una música inquietante y hermosa. ¿Cómo mostramos respeto?, preguntó Liam, mirando con los ojos muy abiertos el bosque en movimiento. Ofreciendo, respondió Ezra, metiendo la mano en su bolsa. Sacó una pequeña bolsa y sacudió lo que parecían semillas en la palma de su mano, aunque brillaban metálicamente bajo la extraña luz. El bosque quiere algo a cambio del paso. Entregó unas cuantas semillas a cada niño. Cuando yo diga, las lanzarán a la base del árbol más cercano. Luego cerrarán los ojos y pensarán en un recuerdo, algo verdadero e importante para ustedes. Los árboles saborearán el recuerdo, pero no os lo quitarán. ¿Una especie de pago? ¿Los árboles pueden leer la mente?
Preguntó Noah con escepticismo. No es exactamente leer, dijo Ezra. Es más bien sentir la forma de los pensamientos, su peso emocional. Asintió con la cabeza hacia el bosque. ¿Listos? Los chicos asintieron, agarrando nerviosamente sus semillas. Ezra se acercó al árbol más cercano, que inmediatamente dejó de moverse y pareció orientarse hacia él, aunque no tenía rasgos visibles que pudieran llamarse rostro. Arrojó sus semillas a la base y cerró los ojos, permaneciendo completamente inmóvil durante varios largos momentos. Las estructuras cristalinas del árbol resonaron más rápidamente, creando una cascada de sonido. Luego, lentamente, se apartó, creando una abertura en la línea de árboles anteriormente impenetrable. «Os toca», dijo Ezra. De uno en uno, Noah primero. Noah dio un paso adelante, sintiendo el peso de la atención del árbol. Lanzó sus semillas según las instrucciones y cerró los ojos, concentrándose en un recuerdo de sus padres, que le enseñaban a identificar las constelaciones en su primera acampada en la montaña. Sintió una extraña y suave presión en su mente, como dedos hojeando las páginas de un libro antes de retirarse. Las campanas de los árboles crearon una breve melodía, casi como una risa, antes de cambiar de posición para ensanchar el camino. Cuando llegó el turno de Liam, el chico más joven dudó más tiempo, claramente nervioso, pero finalmente lanzó sus semillas y cerró los ojos. Cualquier recuerdo que ofreciera debió satisfacer a los árboles, porque las campanas sonaron en lo que parecía casi una aprobación, y el camino se ensanchó aún más. «Han aceptado nuestro paso», dijo Ezra, «pero avanzamos rápidamente y no tocamos nada. Bethel se cerró detrás de nosotros, así que no había vuelta atrás». Los condujo al bosque que seguía cambiando a su alrededor. Los árboles se reposicionaban constantemente justo al borde de la visión, manteniendo un pasillo que conducía más profundamente en su interior, pero sin revelar nunca lo que había más allá de los siguientes metros. Los cristales tintineantes creaban una sinfonía en constante cambio que parecía seguir su progreso. «Quédate justo detrás de mí», advirtió Ezra. «Los árboles separarán a los viajeros descuidados. Una vez perdidos en el bosque cambiante, encontrar la salida puede llevar años, si es que se encuentra». Noah mantuvo la mirada fija en la espalda de Ezra, con una mano sosteniendo la rosa de los vientos y la otra agarrando firmemente la manga de Liam. El puntero de hueso continuó guiándolos hacia adelante, aunque ocasionalmente vacilaba como si estuviera confundido por la disposición constantemente cambiante del bosque. «¿Cuánto queda?», susurró Liam, con la voz casi perdida entre los tintineos. «El bosque decide», respondió Ezra. «Ahora somos invitados en sus términos». Mientras caminaban, Noah vislumbró escenas extrañas entre los árboles, ventanas momentáneas a lo que podrían haber sido otros tiempos o lugares. Una cabaña que se parecía a la de Ezra, pero más nueva. Un joven que se parecía notablemente a una versión juvenil de Ezra, abrazando a una mujer de cabello oscuro. Niños jugando cerca de lo que parecían ser sus padres de pie, ante un arco de piedra diferente, ajenos a las figuras oscuras que se acercaban por detrás. «Ezra», llamó Noah con urgencia. «Los vi a mamá y papá a través de los árboles». «No es real», advirtió Ezra. «El bosque muestra ecos y posibilidades, no lo que es. No te dejes engañar». Pero incluso mientras hablaba, un nuevo camino se abrió de repente a su derecha, y la rosa de los vientos se inclinó decididamente en esa dirección. Su aguja de hueso brillaba con más intensidad que antes. «La brújula no está de acuerdo», dijo Noah, mostrando el cambio a Ezra. El anciano frunció el ceño, estudiando el instrumento. «Podría ser que el bosque intentara engañarnos», dijo. «O podría ser que nos estuviera ofreciendo un atajo». Miró el caballo de madera que Liam tenía en la mano. «¿Qué hace el caballo?». Liam levantó la talla, que ahora se mantenía rígida en su palma, con la cabeza tallada girada hacia el nuevo camino y los ojos resplandecientes con luz interior. «Ambos artefactos están de acuerdo», reflexionó Ezra. «Puede que los bosques hayan decidido ayudar en lugar de obstaculizar». Se ajustó la mochila. «Tomaremos el nuevo camino, pero mantengámonos muy alerta. Los árboles cambiantes no dan regalos sin propósito». El nuevo camino a través de los árboles cambiantes se estrechó hasta que tuvieron que caminar en fila india. Ezra iba delante, con Noah y Liam siguiéndole de cerca. El tintineo de las ramas cristalinas se volvió más suave, casi melódico, como si el bosque estuviera tarareando una nana.
A pesar de las advertencias de Ezra de que permanecieran alerta, Noah se encontró arrullado por el sonido, y su vigilancia decayó. ¡Cuidado!, gritó Ezra. El bosque intenta relajar nuestras mentes. Así es más fácil perderse. Noah sacudió la cabeza para despejarse y apretó la mano de Liam. «Quédate conmigo», le instó a su hermano, que tenía una expresión soñadora en el rostro. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque era difícil calcular el tiempo bajo la luz ámbar inmutable. Finalmente, el camino comenzó a ensancharse y la densidad de los árboles disminuyó. A través de los huecos entre los troncos, Noah vislumbró lo que parecía ser un valle más adelante. Al salir del bosque, el paisaje se abrió dramáticamente ante ellos. Se detuvieron al borde de una pendiente empinada y miraron hacia abajo, a una amplia cuenca llena de docenas de pequeños estanques de agua perfectamente circulares, cada uno de los cuales reflejaba el cielo ámbar que se extendía sobre ellos. Los estanques variaban en tamaño, desde tan pequeños como un plato hasta tan grandes como una piscina de jardín, y salpicaban el fondo del valle sin ningún patrón discernible. «El Valle de los Recuerdos», dijo Ezra en voz baja. «Andad con cuidado aquí. No toquéis el agua a menos que yo diga que es seguro». Descendieron al valle, abriéndose paso entre los estanques. De cerca, Noah se dio cuenta de que el agua de cada uno de ellos estaba perfectamente quieta, tan inmóvil que parecía sólida como el cristal. Sin embargo, algo en los estanques sugería una profundidad mucho mayor de la que debería ser posible en cuencas tan poco profundas. «¿Qué son?», preguntó Liam, mirando con curiosidad un estanque cercano, no más grande que un charco. «Estanques de recuerdos», respondió Ezra. «Recogen y conservan momentos, cosas que sucedieron cerca de ellos o cosas que fueron importantes para quienes pasaron por allí». Se arrodilló junto a uno de los estanques más grandes. «Algunos son antiguos y contienen recuerdos de antes de que la gente caminara por estas montañas. ¿Pueden mostrarnos dónde están mamá y papá?», preguntó Noah, con la esperanza creciendo en su pecho. «No directamente», dijo Ezra, «pero podrían mostrarnos dónde han estado». Estudió la rosa de los vientos que Noah tenía en la mano. «¿Qué te dice?». Noah consultó el puntero de hueso que ahora se balanceaba en un lento arco a través del valle. «No apunta a ningún lugar en concreto», dijo confundido. «Es como si estuviera buscando». Ezra metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño frasco de plata. «Tendremos que reducir nuestra búsqueda». Destapó el frasco y dejó caer con cuidado una sola gota de su contenido en el estanque que tenía delante. El agua, que antes era como un espejo, comenzó a enturbiarse y luego se aclaró de nuevo, pero ahora mostraba una imagen que parecía provenir de sus profundidades. Noah y Liam se acercaron y se quedaron mirando el estanque. La imagen mostraba a su padre arrodillado junto a un estanque similar, recogiendo agua en frascos, etiquetándolos y tomando notas en su diario de investigación. «Es papá», susurró Liam. «Un recuerdo no muy lejano», confirmó Ezra. Su padre levantó la vista de repente en la visión, como si hubiera oído algo. La imagen se desplazó para mostrar a su madre acercándose con emoción en el rostro. Se alejaron apresuradamente juntos, siguiendo un camino que conducía al otro lado del valle. La imagen se desvaneció, volviendo a ser un simple reflejo del cielo. «Estaban allí», dijo Noah. «Y mamá encontró algo», asintió Ezra. «Tu padre estaba recopilando recuerdos. No muchos forasteros sabrían cómo conservar las aguas. Lleva años investigando la montaña», explicó Noah. «Estos últimos veranos nos ha estado llevando con él mientras recopila historias locales. Probemos con otro estanque», sugirió Noah, dirigiéndose hacia uno más grande a varios metros de distancia. Ezra administró otra gota de su frasco. Esta vez, el recuerdo que afloró era más antiguo. Apareció una versión más joven del propio Ezra, acompañado de una mujer de cabello oscuro y dos niños pequeños. «Ese eres tú», dijo Liam sorprendido. La expresión de Ezra se volvió dolorida. Observó en silencio cómo su yo más joven guiaba a su familia por el valle, señalando cosas a los niños que saltaban a su lado. «Tenías una familia», dijo Noah en voz baja. «Una vez», respondió Ezra, con la voz entrecortada por la emoción. «Hace mucho tiempo». «¿Qué les pasó?», preguntó Liam. «La montaña se los llevó», dijo simplemente. «O más bien, los perdí por mi propio orgullo». Se enderezó. «Por eso tenemos que encontrar a tus padres rápidamente. Cuanto más tiempo permanezcan aquí, más difícil será marcharse».
Mientras continuaban, un estanque lejano se agitó violentamente de repente. En sus aguas, una figura oscura pareció elevarse hasta la superficie antes de hundirse de nuevo en las profundidades. ¿Qué ha sido eso?, susurró Liam, agarrando con más fuerza su caballo de madera. Algo que es mejor no perturbar, respondió Ezra con severidad. Vamos, y hagas lo que hagas. No mires demasiado tiempo a ningún estanque que no activemos deliberadamente. Algunos recuerdos pueden atraparte si les dejas. El otro lado del valle se elevaba abruptamente, pasando de la cuenca de los estanques de la memoria a una pendiente rocosa salpicada de extrañas formaciones erosionadas. Mientras subían, Noah se dio cuenta de que muchas de las formaciones rocosas se asemejaban a figuras humanas toscas, con los hombros encorvados, cabezas bulbosas y extremidades congeladas en diversas posiciones. Algunas eran pequeñas, no más grandes que un niño, mientras que otras se elevaban sobre ellos con una altura de 4 o 5 metros o más. No las mires demasiado tiempo, advirtió Ezra, al notar la atención de Noah en las figuras de piedra. Y no les des la espalda si puedes evitarlo. Solo son rocas, dijo Noah, aunque algo en su quietud lo inquietaba. Centinelas de piedra, corrigió Ezra, guardianes de la montaña más profunda. Solo parecen rocas normales. Liam se acercó a su hermano. ¿Qué quieres decir? Observan, escuchan, y a veces, cuando no las miras directamente, se mueven. Como si las palabras de Ezra lo hubieran provocado, Liam dio un grito ahogado. Esa juraría que hace un minuto estaba mirando hacia otro lado. Probablemente lo estaba, dijo Ezra con naturalidad. Sienten curiosidad por los visitantes. ¿Quieren vigilarnos? Noah sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. La rosa de los vientos que tenía en la mano temblaba ligeramente. Su aguja de hueso seguía indicando el camino a seguir, a través del campo de centinelas de piedra, hacia un estrecho paso entre dos picos irregulares. Tus padres también habrían venido por aquí, dijo Ezra. Los centinelas protegen todos los accesos al interior de la montaña. ¿Son peligrosos?, preguntó Noah, incapaz de sacudirse la sensación de estar siendo observado por todos lados. Normalmente no, respondió Ezra. Son más guardianes que atacantes. Se aseguran de que los que pasan pertenezcan aquí de alguna manera, dijo mientras se ajustaba la mochila. El problema es que consideran que muy pocos pertenecen aquí. A medida que ascendían, las figuras de piedra se hacían más numerosas y detalladas, los rostros más distintivos y las posturas más dinámicas. Noah no podía quitarse de la cabeza la sensación de que, cada vez que parpadeaba o apartaba la mirada, las figuras cambiaban de posición, orientándose siempre hacia su pequeño grupo. No me gusta esto, susurró Liam, agarrando con fuerza su caballo de madera. La figura tallada se había calentado, pero no brillaba tanto como antes. Parece que se están acercando. Noah miró detrás de ellos y se quedó paralizado. Lo que antes era un camino abierto, ahora estaba estrechado por figuras de piedra que definitivamente no estaban allí antes. ¡Ezra!, llamó en voz baja. Ahora están detrás de nosotros. Era de esperar. La prueba de Sentinel. Una vez que atraviesas su territorio, prefieren que termines el cruce, señaló el caballo de madera. ¿Eso ayuda? Liam levantó la talla. Está caliente, pero no brilla como antes. Necesita despertar aquí, reflexionó Ezra. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de tela. Esto podría ayudar. De la bolsa sacó una pizca de polvo cristalino que brillaba bajo la luz difusa. Lo esparció sobre el caballo de madera, murmurando palabras que sonaban como el susurro y poco a poco, un resplandor dorado comenzó a emanar del centro del caballo. Polvo de montaña, dijo Ezra con satisfacción. Ayuda a los artefactos a reconocer nuevos territorios. Casi de inmediato, los centinelas de piedra más cercanos cambiaron de posición, esta vez moviéndose a la vista de los chicos. La piedra rozaba contra la piedra, mientras las cabezas giraban y los cuerpos se alejaban ligeramente de su camino. «Lo reconocen», observó Noah con asombro. «El caballo es de montaña», explicó Ezra. «Los centinelas respetan la artesanía de la montaña». El camino se ensanchó a medida que más centinelas se reposicionaban, creando una ruta más clara hacia el paso de montaña. Aún así, mantuvieron su vigilancia. «¿Por qué protegen esta zona con tanto cuidado?», preguntó Noah. «¿Hay algo especial más allá?», respondió Ezra. «Un lugar antiguo donde las barreras entre los mundos se hicieron más delgadas hace siglos», señaló hacia adelante. «Allí está el antiguo templo que buscaban tus padres. Uno de los primeros.
construido por aquellos que comprendían la naturaleza de las montañas. ¿Cómo sabes que mamá y papá fueron allí?, preguntó Liam. Por las investigaciones de tu padre. Si estaba buscando umbrales, el templo sería su destino. Noah se fijó en unas marcas en algunos de los centinelas más grandes, símbolos similares a los del arco. Estos grabados son del mismo idioma, ¿verdad? Ezra asintió. La antigua lengua de las montañas cuenta la historia de cómo los primeros pobladores encontraron los lugares delgados. Al acercarse al paso, Noah sintió una extraña vibración a través de sus botas, como si el suelo estuviera vibrando con energía. Ya casi hemos llegado, susurró Ezra. El valle del templo está justo al otro lado. Los lugares antiguos exigen cortesías antiguas. Cuando llegaron al punto más alto, los centinelas de piedra formaban un pasillo perfecto. Las caras se volvieron para observar su llegada final. Más allá, Noah divisó un impresionante valle que albergaba las ruinas de una inmensa estructura de piedra, con columnas y arcos que brillaban con un tono nacarado. El primer templo, anunció Ezra, donde la montaña y el cielo aprendieron a comunicarse por primera vez. Descender al valle del templo fue como entrar en un mundo completamente diferente. La luz ámbar dio paso a un resplandor plateado que emanaba de las propias ruinas del templo. El aire se volvió notablemente más cálido y traía consigo el aroma de algo dulce y desconocido, como jazmín mezclado con ozono. «Es precioso», susurró Liam, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba el extenso complejo que tenían ante ellos. El templo estaba construido en círculos concéntricos, con los anillos exteriores parcialmente derrumbados, pero las estructuras interiores notablemente intactas. Columnas de lo que parecía mármol blanco se elevaban 15 metros en el aire, sosteniendo arcos imposibles que parecían desafiar la gravedad. Toda la estructura pulsaba con una luz sutil que fluía y refluía como la respiración. La primera estructura humana en las profundidades de la montaña, dijo Ezra, con su habitual rudeza suavizada por una evidente reverencia. Construida cuando la gente de la montaña y la gente del valle aún recordaban cómo hablar entre sí. ¿Quién la construyó?, preguntó Noah. El hijo del antropólogo en él sentía una curiosidad natural. Gente que entendía la doble naturaleza de las montañas, respondió Ezra. Cómo existe en múltiples lugares a la vez. Les indicó que lo siguieran. Mientras elegía un camino hacia el anillo exterior, lo construyeron para gestionar de forma segura los cruces entre mundos. Al acercarse, Noah se dio cuenta de que la mampostería estaba cubierta de intrincadas tallas, una escritura fluida entretejida con imágenes de montañas, árboles y extraños patrones celestiales. «A papá le encantaría esto», murmuró Noah, pasando ligeramente los dedos por un panel tallado. «Por eso estoy seguro de que vinieron aquí», dijo Ezra. Señaló unas marcas recientes en el polvo, huellas de botas que coincidían con las botas de montaña de sus padres. Recientes, además. En 1 o 2 días, tiempo de montaña, siguieron las huellas a través de los anillos exteriores, adentrándose en el complejo del templo. El caballo de madera que Liam sostenía en la mano se calentó cada vez más y comenzó a emitir un suave sonido crepitante, como si la talla cobrara vida. La rosa de los vientos giró rápidamente y luego se estabilizó, dirigiéndolos hacia el centro del templo. «Aquí hay algo diferente», observó Noah. «Los artefactos están reaccionando con fuerza. El templo amplifica la energía de la montaña». Ezra explicó que las cosas se hacen más ellas mismas. Cuando llegaron al círculo más interno, se encontraron ante una inmensa puerta de al menos 6 metros de altura y la mitad de ancho. A diferencia de la piedra blanca del templo, la puerta parecía estar hecha de un material que brillaba entre estados, a veces pareciendo obsidiana pulida, a veces como mercurio líquido, ocasionalmente volviéndose casi transparente antes de solidificarse de nuevo. «La puerta del templo», dijo Ezra, deteniéndose a varios pasos de distancia. «El umbral principal entre los reinos, el más antiguo y poderoso de la montaña». «Esto es lo que papá estaba buscando», se dio cuenta Noah. En su diario, mencionaba una puerta principal que podía conducir a lo que él llamaba el reino del corazón. La expresión de Ezra se volvió preocupada. «Tu padre entendía más de lo que yo pensaba. El reino del corazón es la capa más profunda, el núcleo de la montaña, donde todo se origina». Estudió la puerta con los ojos entrecerrados. Un lugar peligroso, no apto para visitantes ocasionales. Noah vio algo en el suelo cerca de la puerta.
un cuaderno encuadernado en cuero que reconoció al instante como el diario de investigación de su padre. Se apresuró a recogerlo y lo hojeó con creciente emoción. «Son las últimas notas de papá», confirmó. «Dice que la puerta responde a la intención pura y a los artefactos armonizados». Noah levantó la vista. «¿Qué significa eso?» Ezra se acercó a la puerta con cautela. «Significa que la puerta juzga a quienes buscan pasar. Solo se abre para aquellos con un propósito digno», señaló sus artefactos. «Y esos deben trabajar juntos, resonar con la misma intención». Noah pasó más páginas. «Aquí hay un diagrama que muestra cómo activar la puerta». Levantó un boceto de 3 círculos concéntricos con símbolos específicos. «Papá descubrió la combinación. Tu padre es inteligente», reconoció Ezra. «Pero abrir puertas es más fácil que sobrevivir a lo que hay más allá». Liam se acercó, atraído por una fuerza invisible. El caballo de madera comenzó a brillar más que nunca. Su luz se reflejaba en la superficie cambiante de la puerta. «Creo que quiere atravesarla», dijo. «Por supuesto que sí», respondió Ezra. «El caballo fue tallado en madera maciza. Quiere volver a casa». Miró a Noah. «La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que hay al otro lado?» Noah consultó la rosa de los vientos, que ahora apuntaba sin vacilar hacia la puerta. «Hemos llegado hasta aquí», dijo con firmeza. «No vamos a dar marcha atrás ahora». Ezra asintió, con un atisbo de orgullo en sus rasgos curtidos. «Entonces abramos esta puerta como es debido». Se colocó delante del centro de la puerta. «Piensa con claridad por qué quieres atravesarla. La puerta sabrá si mientes». Noah y Liam se unieron a él. El caballo de madera relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, y la rosa de los vientos comenzó a emitir un suave tintineo que armonizaba con él. «Concéntrate en encontrar a tus padres», le indicó Ezra. «Nada más, ni curiosidad, ni aventura, solo el puro deseo de traer a tu familia a casa». Juntos se acercaron al centro de la puerta, donde el patrón circular ahora giraba lentamente por sí solo. A medida que sus manos se acercaban, el patrón se aceleró y la superficie de la puerta se onduló hacia afuera como una piedra que cae en agua tranquila. «Está funcionando», susurró Noah cuando la puerta comenzó a brillar. «Se está abriendo para nosotros». La puerta del templo se abrió con un sonido como una avalancha lejana, revelando un vórtice giratorio de luz, azules y plateados, y blancos que giraban en un patrón hipnótico. La luz se derramó hacia afuera, bañándolos en olas que se sentían extrañamente físicas, como estar sumergidos en agua tibia. «No dudéis», gritó Ezra por encima del rugido creciente. «Atravesadla juntos». Tomados de la mano, avanzaron hacia la luz. El cruce se sintió diferente a los umbrales anteriores, no desorientador, sino clarificador, como si se estuvieran despojando de capas de percepción. Entonces lo atravesaron y se encontraron en una vasta caverna cuyo techo se perdía en la oscuridad. Este espacio brillaba con una profunda luz roja rubí que emanaba de las mismas paredes. El aire era notablemente más cálido y denso, con aromas desconocidos. «La cámara del corazón», susurró Ezra, «el centro del poder de las montañas». Ante ellos se extendía una calzada de piedra pulida que conducía a un altar elevado en el centro de la caverna. En la parte superior del altar, suspendida en el aire, flotaba una enorme formación cristalina, aproximadamente del tamaño de un coche pequeño, de forma irregular, como si hubiera crecido orgánicamente a lo largo de siglos. Pulsaba con una luz roja que se iluminaba y se atenuaba con un ritmo constante, como un latido gigante. «La piedra del corazón», dijo Ezra con reverencia, «la fuente de toda la magia de las montañas». La piedra era impresionante. Un enorme cristal similar al rubí, con innumerables facetas. Venas de oro, plata y otros minerales recorrían su estructura como vasos sanguíneos. Con cada pulso, ondas de energía se irradiaban visiblemente hacia afuera. «Está viva», susurró Liam, agarrando su caballo de madera. «A su manera», asintió Ezra. «No como las personas o los animales, pero viva al fin y al cabo. Es lo que hace que la montaña sea más que vientos, que ahora giraba violentamente, con la aguja dando vueltas frenéticamente. «¿Qué le pasa a tu brújula? Está demasiado cerca de su origen», explicó Ezra, como si se acercara una lupa al sol. Noah guardó la brújula en el bolsillo y entonces se fijó en algo preocupante. A lo largo de uno de los lados de la piedra del corazón, una sección parecía dañada,
una zona irregular que permanecía opaca y oscura. Parece herida. La expresión de Ezra se volvió grave. Lo está. Alguien ha quitado un trozo. Señaló unas marcas recientes en la piedra. Alguien había estado allí recientemente. ¿Mamá y papá?, preguntó Liam con ansiedad. Antes de que Ezra pudiera responder, Noah vio algo medio escondido detrás de una columna, la mochila azul de su madre. Corrió hacia allí y encontró la mochila de su padre junto a ella. Ambas contenían equipo de investigación, pero no había rastro de sus dueños. Definitivamente habían estado allí, confirmó Noah. ¿Pero dónde estaban ahora? Ezra se acercó con cautela a la piedra del hogar. Esto no es bueno. Las piedras han sido cortadas deliberadamente. Eso no es algo que tus padres harían. ¿Cómo lo sabes?, le desafió Liam. Porque cualquiera que entienda la montaña sabría que dañar la piedra del hogar pone en peligro todo, respondió Ezra. Y las tormentas, los deslizamientos de tierra, los deslizamientos temporales, todos son síntomas de un corazón herido. Noah encontró una cámara digital en la mochila de su madre y la encendió. Hojeó las fotos y sintió que se le cortaba la respiración. La pantalla mostraba a sus padres examinando el cristal desde varios ángulos. Luego, las imágenes cambiaron y mostraron una figura alta y delgada vestida de negro que se acercaba por detrás. La última foto mostraba al desconocido sosteniendo una especie de espada de obsidiana hacia la piedra del hogar. ¿Quién es ese?, preguntó Noah. Ezra estudió la imagen. Alguien que no debería estar aquí. Alguien que se llevó un pedazo del corazón. Noah descubrió una nota garabateada apresuradamente con la letra de su madre metida en un bolsillo lateral. Si nos encuentran, nos han llevado por mar a las cavernas orientales. ¿Quiere el fragmento para abrir la puerta final? No nos sigáis. Pedid ayuda al guardián. Noah levantó la vista. Ese eres tú, ¿verdad? Tú eres el guardián al que se referían. Ezra asintió con severidad. El guardián de la montaña. Sí. Aunque fallé en mi deber si alguien logró dañar la piedra, él tomó la nota. Ella debe ser la coleccionista. Esa es mala gente. ¿Quién es la coleccionista?, preguntó Liam. Alguien que toma cosas que no le pertenecen, respondió Ezra. Principalmente artefactos mágicos. Lleva años buscando tesoros en la montaña. Señaló la piedra del hogar. Pero esto es diferente. Tomar un pedazo del corazón podría derrumbar toda la estructura de la montaña. Noah miró fijamente el cristal herido, observando cómo su pulso parecía flaquear ocasionalmente. Tenemos que encontrar a mamá y papá, detener a ese coleccionista y curar la piedra del hogar, añadió Ezra con gravedad. De lo contrario, puede que no quede montaña de la que escapar cuando todo haya terminado. Señaló hacia el este, donde un túnel oscuro se alejaba de la cámara principal, y parece que los coleccionistas nos han dejado un rastro que seguir. El túnel oriental los alejó de la cámara del corazón a través de pasadizos cada vez más estrechos y sinuosos. El resplandor rubí se desvaneció detrás de ellos, sustituido por una fría luminiscencia azul que emanaba de las formaciones cristalinas de las paredes rocosas. Sus pasos resonaban de forma extraña, a veces pareciendo preceder a sus movimientos en lugar de seguirlos. Mantente cerca, como se ha advertido. Los túneles cambian aquí. Es fácil separarse. Noah se agarró con fuerza a la manga de Liam mientras recorrían los sinuosos pasadizos. El caballo de madera se había enfriado en la mano de Liam y su resplandor se había reducido a un tenue parpadeo. Se está apagando, susurró Liam preocupado. No se está apagando, corrigió Ezra. Está conservando fuerzas. Ha estado alejado de su fuente durante demasiado tiempo, dijo mirando hacia atrás. El caballo estaba tallado en una rama que había caído de un árbol que crecía justo encima de la piedra del hogar. ¿Conectado a él como tú?, preguntó Noah en voz baja. Ezra le lanzó una mirada penetrante y luego asintió con la cabeza. Los guardianes de la montaña son elegidos, no nacen. La montaña elige a aquellos que pueden oírla, que hablan por ella. Una sombra cruzó su rostro. Una vez tuve ese honor, cumplí con mi deber desde... La conversación se interrumpió cuando el túnel se abrió a una cámara más grande. A diferencia de la belleza natural de la cámara del corazón, este espacio mostraba signos de excavación deliberada. Las marcas de herramientas marcaban las paredes y los soportes de madera reforzaban secciones del techo. Los restos de una fogata yacían en el centro, aún calientes. Se detuvo aquí, dijo Ezra, arrodillándose junto al fuego.
Recientemente Noah inspeccionó la cámara y observó múltiples entradas al túnel. ¿Por dónde se fueron?, jadeó Liam. Noah, mira. Siguiendo el dedo de su hermano, Noah vio algo brillante en una repisa de piedra, una daga diferente a todas las que había visto antes. La hoja parecía estar hecha de una sola pieza de obsidiana o vidrio negro, tan oscura que parecía absorber la luz azul que la rodeaba. El mango estaba envuelto en alambre de plata, formando intrincados patrones. «No la toquéis», advirtió Ezra con severidad, moviéndose para bloquear su acceso. Una daga Blacklast, una herramienta de coleccionista como la de la foto, se dio cuenta Noah. La estaba usando en la piedra del hogar. Ezra asintió. Dagas hechas con un único propósito: cortar trozos de objetos mágicos conservando su poder. Su expresión se ensombreció. Una cosa vil. Deja heridas que no se curan de forma natural. ¿Por qué la habría dejado atrás?, preguntó Liam. No lo hizo, respondió Ezra. Eso no es la daga en sí. Es un eco, una sombra. Las dagas reales están con él, pero deja rastros donde se ha utilizado. Se acercó a la estantería con cautela, con cuidado de no tocar la hoja fantasmal, aunque podría ser útil. Echo mantiene la conexión con el original. Sacó una pequeña bolsa de tela y metió con cuidado la daga espectral en su interior, sin tocarla directamente. Podría ayudarnos a rastrearlo. Y a nuestros padres, añadió Noah. Ezra ató la bolsa. Tus padres son el cebo. El coleccionista sabe que iría tras ellos. Quiere que lo siga. ¿Por qué tú?, preguntó Liam. Porque sé lo que él no sabe. ¿Cómo usar correctamente el fragmento del corazón? Examinó las entradas del túnel. ¿Me necesita a mí o a alguien tocado por la montaña para desbloquear todo su poder? Noah procesó esta información. ¿Por eso la montaña nos llevó hasta ti? Porque podrías ayudarnos a encontrar a nuestros padres, pero también porque se te necesita para detener al coleccionista. Ezra hizo una pausa. La montaña funciona por capas, chico. Nunca hay una sola razón para nada. Señaló un túnel donde los cristales azules crecían más densamente. Ese es nuestro camino. Los cristales siguen la energía del corazón. Un leve estruendo sacudió la cámara, desprendiendo pequeñas piedras del techo. El temblor duró solo unos segundos, pero los dejó inestables. Las montañas están empeorando, murmuró Ezra. Los fragmentos del corazón han estado separados durante demasiado tiempo, provocando inestabilidad como un terremoto, preguntó Noah. Más que eso, respondió Ezra. La montaña existe en múltiples reinos simultáneamente. El corazón los mantiene alineados con una pieza que falta. Hizo un gesto. Los reinos comienzan a deslizarse unos contra otros, creando fallas, desgarros en el tejido de las cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Noah. No lo suficiente. Un día, tal vez menos, antes de que el daño sea irreversible. Entraron en el túnel de cristal que descendía abruptamente. El resplandor azul se intensificó, casi dolorosamente brillante en algunos lugares. Noah notó que los cristales parecían pulsar débilmente, haciendo eco del ritmo de la piedra del hogar, pero a un ritmo más rápido y errático, como si estuvieran entrando en pánico, observó Liam en silencio. El túnel finalmente se abrió a una cornisa con vistas a una enorme caverna. Debajo se extendía un lago subterráneo de aguas negras perfectamente tranquilas. En el centro había una pequeña isla con una estructura que se asemejaba a una versión en miniatura del templo que habían visto antes, pero esta era negra como la noche. En la isla, moviéndose entre las columnas, pudieron distinguir una figura alta y esbelta vestida de negro, y cerca, atadas a una de las columnas, había dos personas que Noah y Liam reconocieron al instante. «Mamá, papá», gritó Liam, y su voz resonó en toda la caverna. La figura se volvió bruscamente hacia ellos e incluso a esa distancia, Noah pudo ver el brillo de la daga de cristal negro auténtico que llevaba en la mano y el fragmento rojo pulsante de la piedra del hogar sujeta a su cinturón. «¡Agachaos!», siseó Ezra, alejando a los chicos de la cornisa. «Nos ha visto». Se agacharon detrás de una gran formación cristalina, mientras una onda de energía surcaba la caverna desde la isla, golpeando el lugar donde habían estado unos instantes antes. La roca chisporroteó y se ennegreció. «¿Qué ha sido eso?», susurró Noah con el corazón latiéndole con fuerza. «Un fragmento de corazón», respondió Ezra con severidad. «Incluso un trozo tiene un poder tremendo». «¿Cómo llegamos hasta mamá y papá?», preguntó Liam, mirando con ansiedad alrededor del cristal. Ezra observó la caverna.
Lagos demasiado anchos para nadar. Debe de haber otra salida. Cerró los ojos y puso una mano contra la pared. La montaña dice allí. Señaló hacia un estrecho paso. Preguntó Liam, mirando ansiosamente alrededor del cristal. Ezra inspeccionó la caverna. Los lagos son demasiado anchos para nadar. Colocó una palma contra la pared. La montaña dice allí. Señaló un estrecho pasaje parcialmente oculto por estalactitas. El túnel submarino sale dentro del templo. Bajo el agua, repitió Noah con escepticismo. ¿Cómo vamos a respirar? Tengo algo para eso, dijo Ezra, metiendo la mano en su mochila. Pero primero sacó la bolsa de tela que contenía el eco de la daga. Esto lo distraerá. Con un movimiento rápido, Ezra lanzó la bolsa hacia el lado opuesto de la caverna. Mientras volaba por el aire, la daga espectral que había dentro pareció cobrar sustancia, brillando con una inquietante luz azul. La cabeza del coleccionista se giró hacia ella, siguiendo su movimiento. Ahora, instó Ezra, llevándolos rápidamente al pasadizo oculto. El túnel descendía hasta un pequeño charco de agua negra. Ezra se arrodilló junto a él y sacó 3 pequeños objetos de un bolsillo interior. Cristales que parecían erizos de mar. Coral de montaña, explicó. Ponlo en la boca. No lo tragues, no lo mastiques. Solo manténlo entre los dientes. Los chicos siguieron sus instrucciones. El cristal se disolvió en algo parecido a una burbuja que se expandió hasta cubrirles la nariz y la boca. Respira con normalidad, les indicó Ezra, con la voz amortiguada. El coral filtra el agua y extrae el aire. Dura unos 10 minutos. Se sumergió en el agua negra. Los chicos le siguieron, Noah primero y Liam justo detrás. El pasadizo submarino era estrecho pero recto, iluminado por cristales azules. Noah podía respirar cómodamente, aunque la sensación era extraña, como inhalar a través de un paño húmedo. Emergieron en una pequeña piscina al pie del templo negro. Ezra les ayudó a salir, y las burbujas de aire se disolvieron al salir a la superficie. No hagáis ruido, les advirtió mientras goteaban sobre el suelo de obsidiana. El TLE amplifica el sonido. Se arrastraron por pasillos sombríos, con la piedra negra absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. La disposición del templo era similar a la de su homólogo más grande, con anillos concéntricos que conducían a una cámara central. Al acercarse al santuario interior, Noah pudo oír voces. El tenor desconocido de un hombre entremezclado con los tonos más graves de su padre y las protestas ocasionales de su madre. Se colocaron detrás de una columna a la entrada de la cámara. El espacio central albergaba una versión más pequeña del DIS que habían visto en la cámara central, pero sin el cristal flotante. En su lugar, el fragmento de piedra del hogar descansaba en una palangana de piedra, con su luz roja pulsando de forma errática. Cerca de allí había un hombre alto y demacrado, vestido con un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos. La daga de cristal negro colgaba de su cinturón, pero lo que llamó la atención de Noah fueron sus padres. Estaban de pie junto a una columna, no atados con cuerdas normales, sino rodeados por lo que parecían ser cadenas hechas de sombras y luces cambiantes. Las ataduras etéreas se enrollaban alrededor de sus torsos y extremidades, apretándose cada vez que luchaban. Cadenas atadoras, susurró Ezra. Las restricciones mágicas obtienen su poder del miedo de los cautivos. ¿Cómo las rompemos?, preguntó Noah. Desde dentro, respondió Ezra crípticamente. La persona atada debe superar sus dudas más profundas. O tocó el caballo de madera que Liam tenía en la mano. Los artefactos de la montaña pueden interrumpirlas. Temporalmente, la voz del coleccionista se elevó. La alineación se acerca, Dr. Bennett. O me ayuda a activar el fragmento de buena gana, o usaré métodos más persuasivos con su esposa. «No la toques», gruñó su padre, tensando las cadenas, que solo se apretaron en respuesta. «Ya te lo he explicado», dijo su madre. «El fragmento no es estable. Usarlo podría colapsar todo el sistema montañoso. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr», respondió el coleccionista con suavidad. «La puerta final te espera, y más allá de ella, un poder inimaginable», dijo Ezra, pálido. «La puerta final», murmuró. «Quiere atravesar la puerta del vacío». «¿Qué es la puerta del vacío?», susurró Noah. «La puerta a la nada», respondió Ezra. «Un lugar más allá de la realidad. Algunos dicen que es la fuente de toda la magia de la montaña», añadió con expresión severa. «Se abrió una vez y casi destruyó el mundo». El coleccionista se volvió de repente, como si sintiera su presencia. «Ah»,
dijo con una sonrisa fría. El guardián de la montaña por fin ha llegado y ha traído niños. Levantó las cejas. ¡Qué inesperado! Mamá, papá, gritó Liam, incapaz de contenerse. Sus padres volvieron la cabeza hacia ellos, con expresiones que pasaron de la sorpresa al horror. ¡No, chicos! ¡Corred!, gritó su madre, pero ya era demasiado tarde. El coleccionista levantó la mano y unos tentáculos de la misma sustancia sombría se lanzaron hacia ellos. ¡Ahora!, ladró Ezra, empujando a los chicos a un lado mientras se lanzaba hacia adelante para enfrentarse al ataque. El cuerpo de Ezra chocó con los tentáculos sombríos, que inmediatamente lo envolvieron a él en lugar de a los niños. Pero, a diferencia de sus padres, él parecía estar preparado. Sus manos cortaron las sombras con movimientos expertos, dispersándolas temporalmente. «¡Id con vuestros padres!», gritó. «¡Usad el caballo!». Noah agarró a Liam del brazo y corrieron por la cámara mientras Ezra se enfrentaba al coleccionista. Los dos hombres se rodeaban el uno al otro. Ezra era resistente, pero ágil. El coleccionista era más alto y extrañamente elegante. La daga de cristal negro brillaba en la mano del coleccionista. «¡Guardián!», ronroneó el coleccionista, con una voz sedosa pero escalofriante. «¿Cuánto tiempo he esperado para conocer al legendario guardián de la montaña?». «Ojalá pudiera decir lo mismo, coleccionista», gruñó Ezra. «¿O debería llamarte Caín antes de que la montaña te rechazara?». El rostro de Caín se retorció de rabia. «La montaña no me rechazó. Yo rechacé sus limitaciones». Se abalanzó, la daga cortando el aire. Mientras tanto, Noah y Liam llegaron hasta sus padres, cuyos ojos brillaban con igual alegría y miedo. «Chicos, no deberíais estar aquí», dijo su madre, forcejeando contra las cadenas que la ataban. «El caballo de madera», instó Noah a su hermano. Ezra dijo que podría romper las cadenas. Liam presionó la talla contra las sombrías ataduras. Las cadenas siseaban y se retorcían como seres vivos, aflojándose lo suficiente como para que su madre pudiera liberar su mano. «¿Cómo habéis llegado aquí?», preguntó su padre mientras Liam trabajaba en sus ataduras. «Ezra nos rescató durante la tormenta», explicó Noah rápidamente. «Dice que tenemos que devolver ese fragmento para sanar la montaña», asintió su madre con urgencia. «El coleccionista no entiende lo que está haciendo. Ese fragmento es inestable. Cuanto más tiempo permanece separado de la piedra principal, más destructiva se vuelve su energía». Un violento temblor sacudió el templo. Aparecieron grietas en el suelo de obsidiana que se extendían hacia afuera desde el altar donde descansaba el fragmento. La luz roja se intensificó, volviéndose dolorosa de mirar directamente. «Está empezando a fracturarse aún más», observó su padre. «La contención de energía está fallando». Con una última aplicación del caballo de madera, las cadenas se disolvieron por completo. Sus padres los abrazaron rápidamente. «Tenemos que coger ese fragmento y salir de aquí», dijo su madre. Su atención se centró en la batalla entre Ezra y Cain. El coleccionista había acorralado a Ezra contra una columna, y la daga de cristal negro se acercaba cada vez más. «Tengo que ayudarlo», dijo Noah, pero su padre lo detuvo. «Es demasiado peligroso», insistió. «Necesitamos una distracción». Los ojos de su madre se iluminaron con una idea. «El fragmento está conectado a Ezra como guardián, si pudiéramos hacérselo llegar». Miró el caballo de madera de Liam, que ahora brillaba casi tanto como el fragmento, y esa talla también está conectada a la piedra del corazón. Otro temblor más fuerte que el anterior casi los derriba, y una gran parte del techo se derrumbó. «Papá, súbeme al dais», dijo Noah de repente. «Tengo una idea». Su padre ayudó a Noah a subir a la plataforma de piedra. El fragmento fracturado de la piedra del corazón latía en su cuenco, con sus bordes irregulares resumando un color carmesí. Una luz que se comportaba más como un líquido que como una iluminación. De cerca, Noah pudo ver cómo se formaban nuevas grietas, fracturas dentro del fragmento que se extendían como una telaraña por toda su superficie. «Liam», llamó Noah en voz baja, «tírame el caballo». Su hermano obedeció y la talla de madera voló por los aires. Tanto el caballo como el fragmento parecían reaccionar el uno al otro. El brillo del caballo se intensificaba y los fragmentos pulsaban sincronizándose con él. «Más que eso», respondió Ezra, «la montaña existe en múltiples reinos simultáneamente. El corazón los mantiene alineados con una pieza que falta». Hizo un gesto.
Los reinos comienzan a deslizarse unos contra otros, creando fallas, desgarros en el tejido de las cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Noah. No lo suficiente. Un día, tal vez menos, antes de que el daño sea irreversible. Entraron en el túnel de cristal, que descendía abruptamente. El resplandor azul se intensificó, casi dolorosamente brillante en algunos lugares. Noah notó que los cristales parecían pulsar débilmente, haciendo eco del ritmo de la piedra del hogar, pero a un ritmo más rápido y errático, como si estuvieran entrando en pánico, observó Liam en silencio. El túnel finalmente se abrió a una cornisa con vistas a una enorme caverna. Debajo se extendía un lago subterráneo de aguas negras perfectamente tranquilas. En el centro había una pequeña isla con una estructura que se asemejaba a una versión en miniatura del templo que habían visto antes. Moviéndose entre las columnas, pudieron distinguir una figura alta y esbelta vestida de negro, y cerca, atadas a una de las columnas, había dos personas que Noah y Liam reconocieron al instante. «Mamá, papá», gritó Liam, y su voz resonó en toda la caverna. La figura se volvió bruscamente hacia ellos, e incluso a esa distancia, Noah pudo ver el brillo de la daga de cristal negro auténtico que llevaba en la mano y el fragmento rojo pulsante de la piedra del hogar sujeta a su cinturón. «¡Agachaos!», siseó Ezra, alejando a los chicos del saliente. «Nos ha visto». Se agacharon detrás de una gran formación cristalina, mientras una onda de energía surcaba la caverna desde la isla, golpeando el lugar donde habían estado unos instantes antes. La roca chisporroteó y se ennegreció. «¿Qué ha sido eso?», susurró Noah, con el corazón latiéndole con fuerza. «Un fragmento de corazón», respondió Ezra con severidad. «Incluso un trozo tiene un poder tremendo». «¿Cómo llegamos hasta mamá y papá?», preguntó Liam, mirando con ansiedad alrededor del cristal. Ezra inspeccionó la caverna. «Los lagos son demasiado anchos para nadar. Debe haber otra manera». Cerró los ojos y colocó una palma contra la pared. «La montaña dice allí». Señaló un estrecho pasadizo parcialmente oculto por estalactitas. «El túnel submarino sale dentro del templo. Bajo el agua», repitió Noah con escepticismo. «¿Cómo vamos a respirar?» «Tengo algo para eso», dijo Ezra, metiendo la mano en su mochila. Pero primero sacó la bolsa de tela que contenía el eco de la daga. «Esto lo distraerá». Con un movimiento rápido, Ezra lanzó la bolsa hacia el lado opuesto de la caverna. Mientras volaba por el aire, la daga espectral que había dentro pareció cobrar sustancia, brillando con una inquietante luz azul. La cabeza del coleccionista se giró bruscamente hacia ella, siguiendo su movimiento. «Ahora», instó Ezra, llevándolos rápidamente al pasadizo oculto. El túnel descendía hasta un pequeño charco de agua negra. Ezra se arrodilló junto a él y sacó 3 pequeños objetos de un bolsillo interior. Cristales que parecían erizos de mar. «Coral de montaña», explicó. «Ponlo en la boca. No lo tragues. No los mastiquen. Solo manténganlos entre los dientes». Los chicos siguieron sus instrucciones. El cristal se disolvió en algo parecido a una burbuja que se expandió hasta cubrirles la nariz y la boca. «Respiren normalmente», les indicó Ezra, con la voz amortiguada. «El coral filtra el agua y extrae el aire. Dura unos 10 minutos». Se sumergió en el agua negra. Los chicos siguieron primero a Noah, con Liam justo detrás. El pasadizo submarino era estrecho pero recto, iluminado por cristales azules. Noah podía respirar cómodamente, aunque la sensación era extraña, como inhalar a través de un paño húmedo. Emergieron en una pequeña piscina en la base del templo negro. Ezra les ayudó a salir, y las burbujas de aire se disolvieron al salir a la superficie. «No hagáis ruido», les advirtió mientras goteaban sobre el suelo de obsidiana. «El templo amplifica el sonido». Se arrastraron por pasillos sombríos, con la piedra negra absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. La disposición del templo reflejaba la de su homólogo más grande, con anillos concéntricos que conducían a una cámara central. Al acercarse al santuario interior, Noah pudo oír voces, el tenor desconocido de un hombre entremezclado con los tonos más graves de su padre y las protestas ocasionales de su madre. Se colocaron detrás de una columna a la entrada de la cámara. El espacio central albergaba una versión más pequeña del disc que habían visto en la cámara central, pero sin cristal flotante. En su lugar, el fragmento de piedra del corazón descansaba en una palangana de piedra, con su luz roja pulsando de forma errática.
Cerca de allí había un hombre alto y demacrado, vestido con un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos. La daga de cristal negro colgaba de su cinturón, pero lo que llamó la atención de Noah fueron sus padres. Estaban de pie junto a una columna, no atados con cuerdas normales, sino rodeados por lo que parecían ser cadenas hechas de sombras y luces cambiantes. Las ataduras etéreas se enrollaban alrededor de sus torsos y extremidades, apretándose cada vez que luchaban. Cadenas vinculantes, susurró Ezra. Las restricciones mágicas obtienen su poder del propio miedo de los cautivos. ¿Cómo las rompemos?, preguntó Noah. Desde dentro, respondió Ezra crípticamente. La persona atada debe superar sus dudas más profundas. O tocó el caballo de madera que Liam tenía en la mano. Los artefactos de la montaña pueden interrumpirlas temporalmente. La voz del coleccionista se elevó. La alineación se acerca, Dr. Bennett. O me ayudan a activar el fragmento de buena gana, o utilizaré métodos más persuasivos con su esposa. No la toque, gruñó su padre, tensando las cadenas, que solo se apretaron más en respuesta. Ya se lo he explicado, dijo su madre. El fragmento no es estable. Usarlo podría colapsar todo el sistema montañoso. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, respondió el coleccionista con suavidad. La puerta final te llama, y más allá de ella, un poder inimaginable. Ezra palideció. La puerta final, murmuró. Quiere atravesar la puerta del vacío. ¿Qué es la puerta del vacío?, susurró Noah. La puerta a la nada, respondió Ezra. Un lugar más allá de la realidad. Algunos dicen que es la fuente de toda la magia de la montaña, dijo con expresión severa. Se abrió una vez y casi destruyó el mundo. El coleccionista se giró de repente, como si sintiera su presencia. Ah, dijo con una sonrisa fría, el guardián de la montaña por fin ha llegado, y ha traído niños. Levantó las cejas. ¡Qué inesperado! ¡Mamá, papá!, gritó Liam, incapaz de contenerse. Sus padres volvieron la cabeza hacia ellos, con expresiones que pasaron de la sorpresa al horror. «No, chicos, corred», gritó su madre, pero ya era demasiado tarde. El coleccionista levantó la mano, y unos tentáculos de la misma sustancia sombría se lanzaron hacia ellos. «¡Ahora!», gritó Ezra, empujando a los chicos a un lado mientras se lanzaba hacia adelante para enfrentarse al ataque. El cuerpo de Ezra chocó con los tentáculos sombríos, que inmediatamente se enroscaron alrededor de él, en lugar de alrededor de los chicos. Pero, a diferencia de sus padres, él parecía estar preparado. Sus manos cortaron las sombras con movimientos expertos, dispersándolas temporalmente. «¡Id con vuestros padres!», gritó. «¡Usad el caballo!». Noah agarró a Liam del brazo y corrieron por la cámara mientras Ezra se enfrentaba al coleccionista. Los dos hombres se rodeaban el uno al otro. Ezra era resistente, pero ágil. El coleccionista era más alto y extrañamente elegante. La daga de cristal negro brillaba en la mano del coleccionista. «¡Guardián!», ronroneó el coleccionista, con una voz sedosa pero escalofriante. «¿Cuánto tiempo he esperado para conocer al legendario guardián de la montaña?». «Ojalá pudiera decir lo mismo», gruñó Ezra. «O debería llamarte Caín antes de que la montaña te rechazara». El rostro de Caín se retorció de rabia. «La montaña no me rechazó. Yo rechacé sus limitaciones». Se abalanzó, con la daga cortando el aire. Mientras tanto, Noah y Liam llegaron hasta sus padres, cuyos ojos brillaban con igual intensidad de alegría y miedo. «Chicos, no deberíais estar aquí», dijo su madre, forcejeando contra las cadenas que la ataban. «El caballo de madera», instó Noah a su hermano. Ezra dijo que podría romper las cadenas. Liam presionó la talla contra las sombrías ataduras. Las cadenas siseaban y se retorcían como seres vivos, aflojándose lo suficiente como para que su madre pudiera liberar su mano. «¿Cómo habéis llegado aquí?», preguntó su padre mientras Liam trabajaba en sus ataduras. «Ezra nos rescató durante la tormenta», explicó Noah rápidamente. «Dice que tenemos que devolver ese fragmento para sanar la montaña», asintió su madre con urgencia. «El coleccionista no entiende lo que está haciendo. Ese fragmento es inestable. Cuanto más tiempo permanece separado de la piedra principal, más destructiva se vuelve su energía». Un violento temblor sacudió el templo. Aparecieron grietas en el suelo de obsidiana, extendiéndose hacia afuera desde el altar donde descansaba el fragmento. La luz roja se intensificó, volviéndose dolorosa de mirar directamente. «Está empezando a fracturarse aún más», observó su padre.
La contención de energía está fallando. Con una última aplicación del caballo de madera, las cadenas que los ataban se disolvieron por completo. Sus padres los abrazaron rápidamente. «Tenemos que coger ese fragmento y salir de aquí», dijo su madre. Su atención se centró en la batalla entre Ezra y Cain. El coleccionista había acorralado a Ezra contra una columna y la daga de cristal negro se acercaba cada vez más. «Tengo que ayudarle», dijo Noah, pero su padre lo detuvo. «Es demasiado peligroso», insistió. «Necesitamos una distracción». Los ojos de su madre se iluminaron con una idea. «El fragmento está conectado a Ezra como guardián, si pudiéramos hacérselo llegar». Miró el caballo de madera de Liam, que ahora brillaba casi tanto como el fragmento. «Y esa talla también está conectada a la piedra del corazón». Otro temblor, más fuerte que el anterior, casi los derriba, y una gran parte del techo se derrumbó. «Papá, súbeme al Days», dijo Noah de repente. «Tengo una idea». Su padre ayudó a Noah a subir a la plataforma de piedra. El fragmento fracturado de la piedra del hogar pulsaba en su cuenco, con sus bordes irregulares derramando un color carmesí, una luz que se comportaba más como un líquido que como una iluminación. De cerca, Noah pudo ver cómo se formaban nuevas grietas, fracturas dentro del fragmento que se extendían como una telaraña por toda su superficie. «Liam», llamó Noah en voz baja, «tírame el caballo». Su hermano obedeció y el fragmento parecían reaccionar el uno al otro. El brillo del caballo se intensificaba y el pulso del fragmento se sincronizaba para igualarlo. Noah atrapó la talla y la presionó directamente contra el fragmento de piedra del hogar fracturado. Una oleada de energía brotó del punto de contacto, cegando temporalmente a todos. El caballo de madera parecía hundirse en el fragmento, convirtiéndose en parte de él, estabilizando las fracturas. Cuando Noah pudo volver a ver, encontró el fragmento flotando a unos centímetros por encima de su palma, con el caballo de madera ahora incrustado en él. Los pulsos erráticos se habían estabilizado a un ritmo que coincidía con los latidos de su propio corazón. «Me está escuchando», susurró. Al otro lado de la cámara, tanto Ezra como Cain habían sido derribados. El coleccionista se recuperó primero y sus ojos se abrieron con rabia cuando vio el fragmento estabilizado en la mano de Noah. «¡Dámelo, chico!», gruñó, dirigiéndose hacia el Days. «¡Noah!», gritó Ezra. «¡El fragmento! ¡Lánzalo aquí!». Noah dudó solo un segundo antes de lanzar el fragmento fracturado de la piedra del hogar hacia Ezra. El tiempo pareció ralentizarse mientras el fragmento brillante trazaba un arco en el aire. Cain saltó para interceptarlo. La daga de cristal negro se extendió, pero Ezra fue más rápido. Sus manos se cerraron alrededor del fragmento justo cuando otro tremendo temblor sacudía los cimientos del templo. «¡Tenemos que irnos!», gritó su madre mientras más parte del techo comenzaba a derrumbarse sobre el pasadizo submarino. Instó su padre, tirando de Liam hacia la salida. Pero los ojos de Noah permanecieron fijos en Ezra, que permanecía inmóvil en el centro de la cámara, el fragmento apretado contra su pecho, con una expresión de sombría determinación mientras el templo se derrumbaba a su alrededor. «Ezra», llamó Noah mientras otra sección del techo se derrumbaba entre ellos. «Tenemos que irnos», pero el anciano permanecía paralizado, con el fragmento de la piedra del corazón latiendo contra su pecho. Sus ojos habían adquirido el mismo brillo rubí que el cristal, y su voz parecía provenir de todas partes a la vez. «Saca a tu familia de aquí, muchacho. Yo tengo que terminar esto». Caín se abalanzó sobre Ezra con la daga en alto. «Dame el fragmento, anciano. Sabes que no puedes reunirlo con el corazón tú mismo. La transferencia te matará». «Quizás sea así», respondió Ezra con calma, «pero mejor yo que la montaña». Con una velocidad inesperada, Ezra esquivó el ataque de Caín y clavó el puño en el suelo. Una onda expansiva se propagó hacia afuera, derribando al coleccionista y creando un abismo entre él y la familia Bennett. «Id», ordenó Ezra. «Seguid el pasadizo submarino. No os detengáis hasta llegar a la cámara del corazón». Su padre agarró a Noah por el brazo. «Tiene razón, tenemos que irnos ya». Pero Noah dudó, no quería abandonar a Ezra. En ese momento, Ezra metió la mano en su abrigo y sacó un objeto que Noah no había visto antes. Un bastón de madera del Nilo de aproximadamente 20 metros de largo, cubierto con los mismos símbolos que habían visto a lo largo de su viaje. En su parte superior había un pequeño cristal que coincidía con el color de la piedra del corazón.
El bastón del guardián de la montaña, explicó Ezra, había sido llevado por todos los guardianes durante generaciones. Lo extendió sobre el abismo que se ensanchaba. Tómalo, Noah. Las montañas te han elegido como el siguiente. ¿A mí? Preguntó Noah, incrédulo. No hay tiempo para discutir, le interrumpió Ezra. El bastón lo sabe, lo he sentido desde que te conocí. ¿Por qué? El caballo respondió a tu hermano, pero la brújula vino a ti. Extendió aún más el bastón. Tómalo. Lo necesitarás para guiar a tu familia a casa. Noah se inclinó sobre el abismo y agarró el bastón. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor de la madera, una calidez se extendió por su brazo y el cristal de la punta cobró vida, proyectando largas sombras a través de la cámara que se derrumbaba. «¿Pero cómo vas a salir?», gritó Liam. Ezra sonrió con tristeza. «Mi camino ahora está en otra parte, joven». Apretó el fragmento contra su pecho. «He sido guardián de la montaña durante demasiado tiempo. Es hora de formar parte de lo que he estado protegiendo». El coleccionista se había puesto en pie, con el rostro desfigurado por la furia. «No puedes hacer esto. El poder me pertenece». «La montaña nunca fue tuya, Kehin», respondió Ezra. «Solo para servirte». Miró a Noah por última vez. «El bastón conoce el camino. Confía en él como confiarías en mí. Y cuando llegues al corazón, coloca el bastón en el centro de la cámara. Te mostrará qué hacer a continuación». Dicho esto, Ezra se dio la vuelta y corrió hacia las profundidades del templo, alejándose de su ruta de escape. El coleccionista lo perseguía furioso. «Tenemos que seguirlo», insistió Noah. Pero su padre lo sujetó con firmeza. «No», dijo con suavidad. «Ezra está tomando una decisión. Tenemos que respetarla poniéndonos a salvo», dijo mirando el bastón. «Te ha confiado algo importante. Así es como le honramos ahora». Otro violento temblor sacudió el templo y su madre señaló con urgencia hacia el pasadizo. El nivel del agua estaba subiendo. Si no nos marchábamos ahora, quedaríamos atrapados. A regañadientes, Noah asintió con la cabeza y agarró el bastón con fuerza. Siguió a su familia de vuelta al túnel submarino. El cristal seguía brillando incluso bajo el agua, iluminando su camino a través de las aguas cada vez más oscuras. La corriente era ahora más fuerte, empujándolos mientras nadaban. Noah sintió que el bastón lo empujaba hacia adelante, guiando su camino cuando aparecieron bifurcaciones en el túnel. Su padre iba delante, con su madre ayudando a Liam y Noah cerrando la marcha. Mientras nadaban, Noah se percató de un profundo estruendo que vibraba a través del agua. La montaña se movía ahora con más violencia, y secciones enteras de la realidad se plegaban sobre sí mismas. Salieron a la caverna más grande, justo cuando el templo negro se derrumbaba por completo, hundiéndose bajo la superficie del lago con un terrible gemido de piedra y una ola enorme que casi los arrastraba. «Ezra», susurró Liam, mirando fijamente el agua agitada. Noah sintió una extraña sensación a través del bastón. No era exactamente una voz, sino una presencia tranquilizadora y familiar. «Sigue con nosotros», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza de su voz. Solo que ahora es diferente. Su padre le apretó el hombro. «Tenemos que seguir adelante». ¿Por dónde se llega a la cámara del corazón? Noah levantó el bastón y el cristal brilló intensamente, señalando un túnel que no habían visto antes, que brillaba con la misma luz rubí que la piedra del hogar. «Por ahí», dijo, «y tenemos que darnos prisa. Creo que Ezra nos está ganando tiempo, pero no mucho». La montaña tembló a su alrededor mientras corrían hacia el pasadizo indicado. Noah podía sentir cómo el bastón se calentaba en su mano, casi ansioso por volver a la cámara del corazón. Y debajo de eso, una creciente conciencia de la propia montaña, su dolor a medida que las fracturas se extendían por sus profundidades, su reconocimiento de él como su nuevo guardián y, lo más urgente, su desesperada necesidad de curación antes de que el daño fuera irreparable. El viaje a la cámara central se sintió a la vez interminable e instantáneo. El tiempo se comportaba de manera extraña en la montaña desestabilizada, estirándose y comprimiéndose de manera impredecible. El túnel iluminado por rubíes se retorcía y giraba, a veces estrechándose hasta que tenían que pasar de lado, otras veces abriéndose a cámaras llenas de cristales que cantaban débilmente a su paso. Noah iba delante, con el bastón del guardián de la montaña guiándolo con pulsos de luz y sutiles tirones en la dirección correcta. Su familia lo seguía de cerca,
su padre apoyando a su madre, que se había torcido el tobillo durante la huida, y Liam cerrando la marcha, mirando atrás de vez en cuando. «Ya casi estamos», dijo Noah, con una certeza que no provenía del conocimiento, sino del propio bastón. El cristal de su punta se había vuelto más brillante con cada paso y ahora proyectaba suficiente luz para iluminar el túnel que se extendía ante ellos. Doblaron la última esquina y salieron a la vasta cámara del corazón. La piedra del hogar aún flotaba sobre su dais, pero su pulsación se había vuelto errática y débil. La luz rubí parpadeaba como una brasa moribunda y unas fracturas oscuras se habían extendido por su superficie. «Se está muriendo», susurró su madre. «Todavía no», respondió Noah. Se acercó al dais, sintiéndose atraído hacia el centro tanto por el bastón como por un instinto más profundo que había despertado desde que asumió el manto de guardián. Tal y como le habían indicado, colocó el bastón en posición vertical en el centro del dais, justo debajo de la piedra del hogar que flotaba en el aire. El cristal de su extremo encajaba perfectamente con la depresión correspondiente del cristal gigante que había encima. Antes de que nadie pudiera decir nada, un temblor más fuerte que ningún otro sacudió la cámara. Varios trozos grandes de piedra se desprendieron del techo. La familia se apiñó cerca del borde del dais, mientras más escombros caían a su alrededor. «Zorah dijo que el bastón me mostraría qué hacer», dijo Noah, mirando con impotencia el instrumento. «Pero no lo veo». Sus palabras se vieron interrumpidas cuando la pared más alejada de la cámara se derrumbó repentinamente hacia adentro. Por la abertura recién formada entró tambaleando Ezra, o lo que quedaba de él. Su cuerpo brillaba desde dentro con la misma luz rubí que la piedra del hogar, con venas de energía carmesí visibles bajo su piel. El fragmento parecía haberse fusionado parcialmente con su pecho. Ezra Liam gritó y se abalanzó hacia adelante, pero su padre lo retuvo. Los ojos del anciano encontraron el reconocimiento de Noah, parpadeando, logró decir con la voz distorsionada. «¡Cógelo!». Noah corrió hacia el bastón. En el momento en que lo tocó, Ezra se tambaleó hacia adelante sobre el dais. Detrás de él, podían ver al recolector acercándose, todavía en persecución, aunque visiblemente herido. «Último paso», jadeó Ezra, colocando su mano sobre la de Noah en el bastón. Su tacto era a la vez ardiente y helado. «No es el final, es la transformación». Con la otra mano, Ezra sacó un pequeño objeto, un colgante con un cordón de cuero. Parecía estar hecho del mismo cristal que la piedra del hogar, aunque no era más grande que el colgante de un guardián de monedas. Explicó con voz cada vez más débil. «Conecta con la montaña, incluso cuando estés lejos. Para cuando estés listo para volver», le entregó el colgante a Noah, justo cuando el recolector llegaba al borde del dais. «¡Detén esto!», gritó Caín, con el rostro desencajado por la desesperación. «El poder debería ser mío». Ezra sonrió con tristeza. «El poder nunca fue lo importante, Caín». Se volvió hacia Noah. «Ahora, muchacho», con la mano de Ezra aún cubriendo la suya sobre el bastón, lo clavaron hacia arriba en la parte inferior de la piedra del hogar. El cristal de la punta del bastón se hundió en la depresión, encajando en su sitio.